Buenas tardes, son las 5:30, las 4:30 en Canarias, una hora estupenda para plantearnos esos asuntos que marcan la actualidad del día a día, esos asuntos que no siempre abren los telediarios, porque noticias a lo largo del día hay muchas. Tiempo para contarles realmente hay mucho menos. Al final tenemos la sensación de que en todos los programas de televisión nos cuentan siempre una y otra vez las mismas cosas. Puede ser verdad o no, nosotros intentamos poner un toque diferente y sobre todo hacer cosas que les puedan resultar de utilidad. Por ejemplo, hoy les invito a que aprendan un poquito más de derecho, que saquen ese abogado que todos llevamos dentro y que no siempre está en lo cierto. Porque dar consejos es muy fácil, casi mucho más fácil que seguirlos. Seguro que en alguna ocasión, hablando de trabajo, con algún compañero, con la familia, han oído aquello de no, si tú estás de baja no te pueden despedir pero bueno, ¿cómo dejas que te impongan las vacaciones? Tienes derecho a elegir tus 15 días. Pues les digo desde ya que son mitos, no son mitos urbanos, son mitos jurídicos. Y vamos a desmontar muchos de esos mitos hoy con una experta, con una abogada, que nos van a decir qué parte de cierto y qué parte de falso hay en consejos, en sabiduría popular, que muchos damos por válida y que quizá, quién sabe, no lo sea tanto. En nuestra tertulia política abordaremos algunos de los temas del momento. Hablaremos de la huelga de estudiantes con un seguimiento desigual, 70% según el sindicato convocante y 20% según el Ministerio de Educación. Hablaremos también de esa sentencia al español Ángel Carromero, condenado, ya saben, a 4 años de privación de libertad en Cuba. Les contaremos estos y otros muchos asuntos y remataremos con el botellón. ¿Por qué han vuelto a ponerse los botellones a la orden del día? Nunca perdieron vigencia, pero ¿por qué ahora abren telediarios? Todo esto y mucho más se lo contamos. Un adelanto en nuestro sumario. Hoy, en la Gaceta de la Tarde, desmentiremos los falsos mitos jurídicos. Permanezcan sentados en sus asientos para disfrutar de nuestra tertulia política. Analizaremos la condena a 4 años de cárcel en Cuba de Ángel Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Además, trataremos en profundidad la huelga de estudiantes y si la izquierda radical puede estar a su sombra. Y no se pierda nuestro debate social, en el que discutiremos si los botellones pueden generar disturbios. Comenzamos. Pues todo esto y mucho más, desde ahora mismo y hasta las 7:30 de la tarde, aquí en la Gaceta de la Tarde. Se lo decía yo al principio, hay leyendas urbanas, hay leyendas mitológicas y hay leyendas jurídicas a las que no siempre les damos importancia, pero cuando nos vemos ante el caso decimos, ¿pero esto cómo puede ser? Yo pensaba que era al revés, pero es que claro, entre pensar y lo que dice la ley hay una diferencia abismal. ¿La hay o no la hay, Begoña Villacís? Desde luego, Buenas tú antes decías algo con mucha razón, y es que dar consejos es gratis, pero recibirlos suele salir muy caro. Y has puesto unos ejemplos bastante buenos. Ahora, en tiempos en los que uno ve peligrar su puesto de trabajo y la intención última es conservarlo, consejos como date de baja, que no te van a despedir, pueden llegar a ser muy peligrosos, porque de hecho ahora la baja, y bueno, ya desde hace algún tiempo, puede ser incluso motivo de despido. Sí, está bien. Que nadie diga que no se lo advertimos, por lo menos ahora en esta coyuntura difícil. La crisis económica está haciendo mella en las empresas y evidentemente los despidos y los EREs están a la orden del día. Así que mejor tener unos conocimientos básicos, actualizar los que tenemos o incluso descartar aquellos que no nos van a servir para nada. Empezamos por ese que planteaba yo. No me pueden despedir si estoy de baja. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Totalmente. De hecho, ese es un tópico, lo hemos escuchado hasta la saciedad. No me pueden despedir si estoy de baja. Sí le pueden despedir a uno estando de baja. Lo que pasa es que sí que hay una presunción que ese despido va a ser improcedente. Es decir, es muy poco frecuente que se incurra a una razón disciplinaria que hagas algo malo estando de baja, ¿no? Entonces, se le va a asociar la indemnización asociada a despido improcedente. Pero le pueden despedir. Otro mito, estando embarazada, estando de baja, ¿le pueden despedir a uno? Esto, todo el mundo se pensaba que estando no embarazada está ultra protegido, y es verdad, hay una protección. El despido, en vez de ser existir la presunción de que es improcedente, con una indemnización como la que conocemos, 45 o 33 días, es nulo. Bien, pero si hay un ERE, hay unas razones objetivas para el despido, y le pueden despedir a uno, sea mujer, esté embarazada, esté en riesgo durante el embarazo, esté en lactancia y esté como esté, porque eso no conoce de estados. Entonces sí le pueden despedir a uno estando de baja, efectivamente. Yo estoy por preguntarte a la inversa, ¿a quién no pueden despedir a día de hoy? Es que nadie es inmune al despido. Ajá. El despido en España siempre ha sido libre. Siempre ha sido libre. Lo que pasa es que ahora es libre y económico.
¿vale? Entonces, con la última reforma laboral. Con la última reforma laboral. Por cierto, reforma que ha hecho surgir muchos mitos. Hemos recibido muchísima gente llamando al despacho, pues ahora con la reforma, como a uno le pueden despedir con 20 días, otro mito. Siempre se ha podido despedir con 20 días. Es decir, el despido por causas objetivas ya estaba en nuestra legislación. Lo único que ahora, en los expedientes de regulación de empleo, que seguro que más de una de las personas que nos estén escuchando han pasado por una, porque está siendo la causa número 1 de despido ahora en España. Sí que es cierto que no tienen que pasar por filtros como la autoridad laboral, es decir, que sí que se ha facilitado un poco el despido, sí, pero siempre se ha podido despedir con 20 días por año trabajado. O sea, eso también había otro mito alrededor de la reforma laboral, muchísimos. Entonces es que ahora, antes lo hablábamos, estar de baja puede ser objeto de despido. Es decir, si acumulamos una serie de bajas en un periodo de tiempo, no vamos a entrar a porcentajes porque si no liaríamos a la gente, puede ser objeto de despido con una indemnización de 20 días por año trabajado. Pues ya antes era posible. Lo que pasa es que es cierto que ahora el porcentaje es mucho mayor. Te digo, en mi empresa, que entran alrededor de unas 500 consultas jurídicas laborales al día, ese despido es tan poco frecuente que son de las cosas que tú antes comentabas que llenan los periódicos, pero luego en la realidad no se traducen en nada. ¿Vale? La mayoría de la gente que nos esté escuchando ha pasado o por un expediente de regulación de empleo o por un despido con reconocimiento de improcedencia. Ese despido por bajas prácticamente no existe en la realidad social. Para que te hagas una idea de la diferencia entre los titulares y la realidad. Y entre lo que creemos que es y lo que es en realidad. Por cierto, seguro que usted que nos está siguiendo desde casa le están surgiendo en estos momentos algunas dudas, nos los puede plantear, porque esto es un programa de servicio público. Tenemos un teléfono de aludidos que yo apunté en algún sitio, aquí mismo, el 91 510 93 57. 91 510 93 57. No es Elena Francis, pero es Begoña Villacís, es abogado y está dispuesta a resolver cualquier duda sobre esos mitos jurídicos, esas cosas que usted creía que eran así, pero que cuando se vio en ese caso descubrió que no necesariamente lo que le habían contado respondía a la realidad. Mientras llegan esa llamada, yo tengo aquí una lista. Vamos a seguir con el tema vacaciones. 15 días los elijo yo, 15 días los elige mi empresa y no estoy dispuesto a negociar. Eso es un mito también. Eso no lo pone en el Estatuto de los Trabajadores en ninguna parte. ¿Puede haber sido una costumbre de los años? Claro, efectivamente. Hay muchas cosas que por costumbre se pueden consolidar. Incluso una costumbre muy arraigada en una empresa se puede llegar a convertir en un derecho. Hay convenios colectivos que regulan el tema de las vacaciones. Generalmente obedecen a cuestiones estacionales. Por ejemplo, la hostelería tiene sentido que no acumule las vacaciones en verano. Entonces establecen ciertas preferencias. Oficinas y despachos de Madrid, por ejemplo, puede acumularlos en verano, que es cuando le interesa. Entonces sí que hay unas preferencias. Pero por regla general, esa regla general no existe. No existe 15 días para uno y 15 días para otro. Existe que lleguen a un acuerdo empresario y trabajador, y si no hay acuerdo, pues es un procedimiento sumario preferente de 5 días, que luego en realidad, tal y como están los juzgados, lo de 5 días no es realidad. Otro mito muy frecuente: todo el mundo se piensa que cuando se tiene que ir de una empresa tiene que preavisar con 15 días. Seguro que tú también lo pensabas, porque lo pensábamos todos. Pues eso no es así tampoco. No, depende. Por ejemplo, si estamos en periodo de prueba, y hay periodos de prueba de 6 meses, es conveniente siempre, lo primero, mirar el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo figurará nuestro periodo de prueba. Depende de la cualificación, puede ser de 6 meses, de un mes o no existir. Pero en ese mismo contrato de trabajo puede venir establecido un preaviso hasta de 6 meses o de 3 meses. O, por ejemplo, tener que recurrir al convenio colectivo para ver el preaviso que tenemos que dar. Pero no siempre es 15 días y las consecuencias son nefastas. Nosotros hemos llegado a ver finiquitos negativos, porque claro, si uno no da el preaviso, se lo pueden descontar de la nómina. ¿Pero eso llega a suceder? Sí, eso llega a suceder. No solo una amenaza de si no me avisas te puedo descontar, es que realmente hay empresarios que descuentan. No, hay empresas no. Es que el empresario tiene el derecho a descontar la falta de preaviso. El preaviso es un derecho que tiene la empresa porque el puesto de trabajo se queda vacío. Existe una necesidad de formación, de pasar una cartera a otro, como los ministros, pero bueno, en pequeña escala. Pero es un derecho que tiene el empresario a conocer. Pues fíjate que según me estabas desmintiendo este mito, siempre debo dar un preaviso de 15 días si me quiero ir de una empresa, pensaba yo, pues será que no tengo que dar el preaviso. Lo que es mito es esos 15 días, sí, que pueden cambiar en función del contrato que cada uno tenga. Entonces, pero preaviso siempre. El estatuto, no siempre. Tampoco. El Estatuto de los Trabajadores no habla de 15 días de preaviso. Habla de lo que diga el contrato, de lo que diga el convenio colectivo o lo que sea costumbre. Las costumbres son peligrosas porque luego vete tú a demostrarlas. Lo puedes demostrar con trabajadores que ya no están trabajando en la empresa, complicado encontrarlos, ¿no? Entonces, siempre lo más seguro es
primero llamar a un abogado, porque tal y como está la legislación de poco accesible, es conveniente siempre llamar a un abogado. Pero, si no, ver el convenio colectivo y ver el contrato de trabajo. Convenio colectivo. Yo hablo con muchos trabajadores al cabo del día. Te puedo asegurar que el 70 y pico % no conocen con exactitud cuál es su convenio colectivo. Te pueden decir, pues yo tengo el convenio colectivo de la hostelería. Sí, pero es que convenios colectivos de la hostelería puede haber 100 en toda España. Entonces, que todo el mundo sepa que si tenemos nuestro contrato de trabajo, que le den la vuelta, que figurará en la parte de detrás. ¿Vale? Bien. La conclusión que ya he sacado en este ratito que llevamos, 10 minutos de programa, es que nos irían las cosas mejor si nos leyéramos todo lo que tenemos que firmar. Sí. O sea, que empezamos siendo los culpables de las cosas que nos van a ocurrir en el futuro, por no leerlo precisamente, por pereza, por ya lo haré mañana, mejor me lo leo en casa. Es una culpabilidad relativa. A ver, ¿es culpable el ciudadano de que la legislación española sea tan poco accesible? Yo creo que no. Yo creo que la gente que componemos el mundo del derecho, y empezando por los legisladores, son los realmente culpables de que exista una legislación que cambia tanto y esté en ocasiones tan mal redactada o tan mal aclarada que el ciudadano al final no se entere de nada. Es normal. O sea, es normal que ciertos trabajadores piensen determinadas cosas, porque es imposible que un ciudadano pueda estar leyendo el BOE todos los días para saber las cosas que cambian. Nosotros mismos los abogados en derecho laboral nos cuesta mucho perseguir los cambios, porque es que hemos tenido 8 reformas laborales parciales o totales en cuestión de 2 o 3 años. Está el BOE estatal y luego los BOEs correspondientes de todas las comunidades autónomas, ¿no? Que al final, si uno se pone a dedicarse a la literatura, descuida muchas horas de trabajo, ¿no? Con lo cual eso también le puede pasar factura cuando llega el jefe y diga, bueno, es que tu trabajo está sin hacer. ¿Qué hacías? Claro, entonces, dentro de la diligencia media de un ciudadano, no podemos imponerle que vea el BOE o que sepa en qué consiste el derecho actualmente, porque ya un abogado te digo que le cuesta seguir el rastro. Si le imponemos encima que conozca lo que quiere decir su contrato o cuál es la práctica procesal, eso es imposible a día de hoy. Y aparte también ocurre una cosa, y es que tenemos el enemigo de Internet. Yo siempre digo que el mayor competidor de los despachos es Internet a día de hoy. Porque en Internet, cuando miramos las páginas, cuando nos metemos en un buscador, vemos las primeras páginas son las que visualmente nos entran primero. Pero claro, en las primeras páginas el filtro que utilizan los buscadores es cuántas veces se ha pinchado, que suelen ser encima las más antiguas, es decir, las menos actualizadas. No hay ningún filtro en Internet, no hay ningún tipo de control. Ahí se mete todo el mundo a penar de todo. Y mucho cuidado con eso, porque si nos metemos, por ejemplo, a ver la palabra despido improcedente, las primeras referencias que nos encontramos son todas incorrectas. Así que mucho ojo con los vecinos, mucho ojo con Internet. El hecho de que no le hayan hecho una paralela en renta a un vecino no significa que lo haya hecho bien. Y bueno, fiarse siempre de gente que sepa de lo que esté hablando. De los abogados. Sí. Pues vamos a ponerte a prueba, Begoña, porque nos ha llamado Antonio, ha marcado ese 510 93 57. Anda, como estoy yo con el teléfono. 91 510 93 57. Nuestra abogada, este ratito, a su servicio. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted quería hacer una pregunta sobre el despido improcedente. Correcto. Díganos. Pues mire, quería saber si existe todavía el despido improcedente con indemnización de 45 días por año y en qué casos. Sí, sí que existe el despido improcedente. A ver, ¿qué ha cambiado con la reforma laboral? El despido improcedente, para que nos hagamos una idea, es cuando la empresa decide despedir a alguien, pero no va a intentar justificar el despido. Entonces reconoce que es un despido improcedente y le paga... No va a litigar, no va a quien tiene la razón. Efectivamente. Y porque ya sabemos que los tribunales de lo social son generalmente pro trabajador, entonces las empresas se ven complicadas. Así que ibas a decir lentos. También, ahora mucho. Bien, pues lo que hace es reconocer la improcedencia del despido y pagar la indemnización al trabajador. Los despidos de 45 días sí que siguen existiendo. Los trabajadores que firmaron su contrato antes del 12 de febrero de este año siguen teniendo parcialmente una indemnización de 45 días por año trabajado. ¿Cómo se calcula? Pues si uno lleva trabajando 10 años hasta el 12 de febrero de este año, se calcula ese periodo por 45 días por año trabajado y a partir del 12 de febrero en adelante a razón de 33 días por año trabajado. Entonces sí que sigue existiendo el despido improcedente. Ahora, nosotros tenemos hechos estudios que hace 5 años el despido improcedente era, digamos, copaba el 90%, 90 y pico % de los despidos. Y ahora ya no. Ahora ya es que no llegan ni al 10%. ¿Por qué? Una de las cosas que sí que cambió la reforma laboral es eliminar los salarios de tramitación.
¿Qué son los salarios de tramitación? Cuando a nosotros nos despiden, este señor seguramente lo sabrá, hasta que sale el juicio, hasta que se arreglan las cosas en conciliación, hay un periodo de tiempo durante el cual el trabajador no está cobrando, puede estar cobrando del paro, pero no de la empresa. Bien, pues si el despido finalmente es declarado improcedente, la empresa no está obligada solo a abonar la indemnización, sino además los salarios como si ese trabajador hubiese estado trabajando desde la fecha del despido. Claro, entonces las empresas se encontraban con, bueno, tengo que pagar la indemnización y además tengo que pagar un montón de salarios de tramitación. Salía más caro. Le salía más barato reconocer la improcedencia desde el primer momento. Ahora, en el momento que dejan de existir los salarios de tramitación, claro, yo te despido disciplinariamente, vete tú a demandarme. Se están señalando juicios, que esto es muy grave, para dentro de un año, y estamos en tiempos en los que las empresas se descapitalizan de una manera vertiginosa. Claro, dentro de un año, ¿cómo va a estar esa empresa? Eso es muy importante. Así que sí que existe el improcedente, pero ya no es tan empleado como antes. Nos vamos hasta Valencia. Sara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da que usted es madre. Sí. Porque me dicen que va a preguntar por el derecho a la lactancia. Correcto. Cuéntenos. Mira, la empresa me ha comunicado que me pertenecen 15 días. Mi duda es la siguiente, si son 15 días laborables o 15 días naturales. Nos encontramos con otro mito. Todo el mundo, o sea, el derecho a la lactancia es el siguiente, es un permiso retribuido que se puede disfrutar de manera diaria a razón de 2 medias horas, bueno, 1 hora disfrutar de 2 fracciones o bien salir media hora antes. Entonces, no siempre se tiene derecho a acumular la lactancia. Eso o bien lo reconoce el convenio colectivo o bien es la empresa la que voluntariamente quiere dar ese derecho a la trabajadora. Pero la trabajadora no es que tenga derecho a eso. Hay un mito respecto a la reforma laboral que yo se lo he escuchado decir hasta políticos que dicen que tiene derecho con la reforma laboral a acumular la lactancia. Y eso no es así. Bien, su empresa le quiere dar la lactancia. ¿Son 15 días laborales o hábiles? Bueno, todos los permisos retribuidos siempre vamos a estar hablando de días hábiles. Pero es que el cálculo de la lactancia es complicadísimo, porque realmente para calcular la lactancia nosotros tenemos que calcular desde el momento que empieza a trabajar la trabajadora después de la baja de maternidad hasta que cumple 9 meses. Bien, a razón de esas horas que hemos hablado. Entonces ahí hay que descontar los días festivos, hay que descontar los sábados, los domingos. O sea que cada cálculo de la lactancia puede ser totalmente distinto a otro. Como regla general se suelen utilizar los 15 días que ya comentaba, hábiles, ¿vale? Como regla general. Pero realmente si lo hiciésemos con calculadora, cada cálculo sería distinto. Por lo que me cuentas, ser abogado es una profesión de riesgo y no abogado penalista, abogado laboralista. Tengo una muy buena en este compendio de dudas, preguntas y mitos. Si soy despedido, constará en mi expediente como siempre, vamos, como si hubiera cometido un delito y fuera los antecedentes penales. Esto es radicalmente falso. Pero no es que, bueno, es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Pero lo peor de todo es que ese mito viene promocionado por determinadas empresas. No te vayas porque diré que te he despedido y no vas a encontrar trabajo en ningún otro sitio. Lo que suelen hacer es decir, mira, yo te despido, pero no me demandes, o sea, tú fírmame la baja voluntaria, es lo que suelen decir determinadas empresas que contratan trabajadores de manera masiva, y no vamos a dar nombres, pero que la gente lo sepa. Le ponen al trabajador la carta de baja voluntaria, tú fírmame esto, y así no te va a constar en el expediente como un despido. Entonces la gente se asusta, claro. O sea, el expediente además se suele utilizar con gente muy joven. Te diré que a mí me ha pasado con un familiar muy joven que tenía y a mí me lo ha llegado a decir la abogada de que claro, ya cuando me identifiqué y todo eso, pues ya echó para atrás y se moría de vergüenza, como es normal, no puede pasar. Porque eso es radicalmente falso. El despido no puede constar para siempre. 1, por protección de datos. 2, porque no existen esos ficheros, ni pueden existir. Y 3, porque si consta en alguna parte va a ser en esa empresa para futuras contrataciones. Es decir, una gran cadena que a lo mejor no quiera, o sea, que sí que conste en el expediente de esa empresa, pero ya está. Como antecedentes laborales, pero solo en la empresa donde hemos tenido lugar ese tiempo laboral, esa vida laboral. Efectivamente. No van a pasar esos datos ni a una tercera ni a una cuarta. Y eso es importantísimo que la gente tenga claro, que nadie se vea forzado a firmar una baja voluntaria. La baja voluntaria equivale a lo siguiente: 1, a que no vamos a tener prestación por desempleo; 2, a que no vamos a tener indemnización; 3, a que si ha firmado usted no va a poder reclamar en la mayoría de los casos. Así que mucho cuidado con eso. Y hilándola con otra que encontrarás ahí, que también la gente también piensa que los despidos disciplinarios, la verdad es que tiene su lógica. Es que a todo hay que decir que la gente... Que no cobras paro, que te castigan sin paro. Emplea la lógica. Si a ti te despiden disciplinariamente por robar, por ejemplo, lo lógico es que es un castigo, no cobres paro. Pues sí que se cobra paro con los despidos disciplinarios. Pues otro mito que hemos echado por tierra. Jaime, desde Barcelona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué duda tiene usted? Pues mire, yo a la abogada le quería comentar si la ley nueva... La reforma laboral. La reforma laboral, correcto. Se va a incluir una cláusula en la que las personas discapacitadas, como yo, con un 33% de minusvalía, que es en grado de total, que puedo trabajar lo que quiera menos en lo mío, se nos puede facilitar realmente el acceso al trabajo, porque los anuncios que veo en internet, periódicos, exigen un nivel de estudios ridículo para limpiar, por ejemplo, para hacer una empresa de limpieza o teleoperadores, y estudios superiores, estudios de electromecánica, ridículos. Lo que está diciendo es que es muy interesante lo que está diciendo Jaime. Con la aparición de la reforma laboral, y lo que sí que es cierto y que no se ha comentado tanto, es que se han eliminado muchísimas bonificaciones para determinadas contrataciones de colectivos con especiales dificultades para el acceso al trabajo, como el colectivo de Jaime. Hay colectivos, por ejemplo, de mujeres de determinada edad, que es conocido, no porque sean mujeres, sino porque es conocido que la empleabilidad es mucho menor, discapacitados, que antes tenían bonificaciones en la seguridad social, que es por lo que la empresa, que lo sepamos, tiene que pagar mucho de seguridad social, pues eran esos incentivos para que estimulara la contratación de este tipo de trabajadores, y lamentablemente han desaparecido mucho. Jaime, seguramente lo que tenga es una incapacidad permanente total, ¿verdad? Para su profesión habitual. Bueno. Sí, es cierto, cierto. Claro, eso significa que no puede trabajar en su profesión habitual, la que fuese, pero sin embargo sí que puede trabajar en otro tipo de pensiones. Tendría que reciclarse profesionalmente. Claro, Jaime lo que tendrá es una pensión del 55% de su base reguladora, ¿verdad? Y lo que hace es incapacitarle para ejercer su profesión, la que venía ejerciendo. Pero sin embargo... Sí, pero yo tengo una pensión realmente, vamos, ridícula, por no decir irrisoria. Es decir, que tiene que seguir trabajando para completar esa pensión por invalidez. Yo ahora mismo estoy estudiando porque yo en casa no voy a estar con los brazos cruzados mirándome el ombligo. Claro. O sea, yo es que hay gente que quiere seguir trabajando, efectivamente, el 55% de la base reguladora es una pensión que, como usted dice, está bien para ser complementada con otro ingreso, porque ese tipo de incapacidad, eso es otro mito, la gente no lo sabe, la incapacidad permanente total permite trabajar en otras profesiones que no eran la habitual de este señor. Es decir, a lo mejor un ciclista pierde una pierna y no puede seguir ejerciendo su profesión de ciclista, pero puede perfectamente trabajar de abogado, por ejemplo. Entonces, sí, yo estoy completamente con usted, Jaime. Perdón, en mi caso, por ejemplo, yo en teoría estaría englobado en un grupo G10, que son peones, si no me equivoco, tipos de almacén y tal, si no recuerdo mal la legislación. Entonces, las empresas muchas veces son reticentes a ponerte en un G9 o en un G8 para poder hacer el contrato. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque si te ponen un G10, tienen que pagarte más. Ellos tienen la bonificación de la seguridad social. Jaime, me va a perdonar, pero tenemos que dejarlo aquí. Ya sabe que esto es una tele privada y que al final los anuncios acaban llamando a la puerta. Begoña, tenía yo aquí un montón de cosas, por ejemplo, ¿me puedo quedar algo que me encuentro? Evidentemente no, esto es otra leyenda urbana. Así que no sé, cuando quieras te vuelves y seguimos desmitificando esos consejos que a veces en lugar de ayudarnos nos complican un poco por lo menos la cabeza. Nos hacen pensar que las cosas son de manera distinta. Begoña, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espera una mesa política que, vamos, yo no me la perdería. En unos minutos estamos de vuelta aquí, les espero. Cuando estamos juntos, todo suena mejor. Hemos unido fijo, móvil e internet para que ahorres como nunca. Todo por 49,90 € al mes. Nace Movistar Fusión. Movistar. Compartida, la vida es más. Mi hermano pequeño tiene una cita. Fundamental ir hecho un pincel,
Por suerte tengo la camisa. Es un imán para las churris. La lavo con las Ariel Tabs. Van directamente al tambor y no se malgasta ni una gota. Suerte esta noche con tu cita. No la necesito. Increíble que seas mi hermano. En algunas lavadoras hasta 1/3 del líquido vertido en el cajetín se puede perder por las tuberías, pero con Ariel Excel Tabs cada gota va directa a la ropa. Este es mi Ariel. ¿Cuál es el tuyo? A estas alturas me conozco mejor que nadie. Por eso ahora que con la menopausia siento que mi cuerpo está un poco loco, me cuido más y tomo Savia, una receta ideal para mí, con variedades con alto contenido en proteína de soja, bajas en grasas y sin azúcar añadido. No sabes lo bien que te sienta. Recomendado por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. ¿Por qué confío mi dinero a uno de los brokers online más grandes de los Estados Unidos? Es seguro. Me permite intercambiar distintos tipos de activos al instante. Puedo negociar o invertir en divisas, acciones, futuros, opciones y bonos las 24 horas del día, en 19 países y a través de Internet. Además, consigo los mejores precios, con la comisión y los intereses de financiación más bajos. Entra en interactivebrokers.com y compruébelo. Todos los domingos, de 12 a 13 horas, La Tierra del Toro, en Intereconomía Televisión. Más directo, más cultura. José Luis. ¿Qué? Hola, José Luis, ¿me escuchas? Sí, cariño. ¿Qué tal vas, cariño? Hola, Sonso. Estoy ya por los 30.000 kilómetros de altura. ¿Y todo bien? No, mal. Sonso. Sí. Me hago pipí. De lunes a jueves a las 21:35 horas, una hora menos en Canarias, Los Clones. Intereconomía Televisión. Más directo, más humor. ¿Empiezas muy atrás o delante? 144 horas. Este es el tiempo que dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. Pablo ha dedicado este tiempo a aprender a hacer surf desde cero. Descubre su experiencia en 144horas.com. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. Triplica tu descanso con el confort del Visco, con la firmeza del látex y con la temperatura del sistema Airflow. Triple Lo Mónaco. El colchón 3 veces mejor. Y ahora desde solo 12 euros al mes. Además, nosotros no subimos el IVA. Te lo puedes permitir. Llama ya al 984 14 14. De seguimiento frente al 70%. Esto es como todo, según la lectura, según quien la haga. Ese 70% es el seguimiento que, según el Sindicato de Estudiantes, está teniendo esa jornada de huelga de 72 horas que comenzaba hoy. El 20%, ¿quién ofrece este dato? Pues ni más ni menos que el Ministerio de Educación. Una diferencia del 50%. Enseguida les cuento de qué va el conflicto, por si hay alguno que todavía ande un poco perdido, que no se haya orientado con este tema, pero antes les tengo que presentar a los invitados con los que vamos a analizar este y otros asuntos que marcan la actualidad de este martes. José Manuel Yáñez, Alfonso Vasallo, bienvenidos. Almudena Negro, Mati Larraínzar, buenas tardes. Hola. Mati, una abogada ante 3 periodistas. Qué miedo, qué miedo. No, qué miedo al revés, ¿no? Yo no, es verdad, no sé quién debería temer más, si nosotros los periodistas, entre 3 no, entre 4, perdóname, que yo contaba para esos lados, sino, ¿hay que temer más a los abogados o hay que temer más a los periodistas? Yo creo que los periodistas, con lo blanditos que estamos últimamente, con cómo están las cosas en general en la profesión, tenemos que temer a los abogados. Hombre, yo creo que precisamente no hay que tener miedo, porque si algo defienden los abogados es que uno no tenga miedo y que viva en paz. Yo me siento muy segura con esta señora letrada al lado. Yo creo que hay algún abogado me parece que ha caído en la operación esta que ha habido a nivel nacional. Las mafias chinas. De las mafias chinas. Bueno, sí. pero sabes que ya no hablan de los abogados, que hablan del famoso actor Nacho Vidal, que también ha caído. Pero es un tema del que no vamos a hablar, vamos a centrarnos en la huelga de estudiantes, que no sé cómo de negro tenéis hoy el humor y podéis meterme en algún callejón de esos que es difícil salir. Por de pronto, huelga de estudiantes, empezaba hoy. ¿Qué tiene de novedoso esta huelga? Que la convocan los alumnos, el sindicato de estudiantes, son 3
jornadas de huelga y la del jueves por primera vez cuenta con el apoyo de la CEAPA, de los padres de los alumnos, algo que no ha gustado nada al ministro de Educación Wert. Vamos a resumirles el estado de la cuestión. Este es el aspecto que presenta el Instituto General Cisneros en Madrid hoy, primer día de la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, un acto respaldado por CEAPA y sindicatos como UGT. Según el Sindicato de Estudiantes de Valencia, un 70% de alumnos no ha asistido hoy a clase. En Madrid, los que sí han acudido a las aulas manejan una cifra menor. Estamos a la mitad de la clase solo. De 20 personas ahora somos el tope, que es 42. Guerra de cifras aparte, varios estudiantes opinan que el sistema educativo no va a mejorar porque ellos falten a clase. Es que yo no quiero perder clase, la verdad, es perder el tiempo. Perdiendo tantas clases no se arregla el problema. Se puede protestar igual con una manifestación o algo así, pero no en horario lectivo. Ya hay quien la ha bautizado como una huelga contra los estudiantes y no contra los recortes planteados por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Precisamente este apunta a otro tipo de finalidades que tienen que ver más con la índole política y tampoco entiende que los padres de alumnos pertenecientes a CEAPA inciten al resto a no llevar a sus hijos a clase. Deduzcan ustedes si se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema o se trata realmente de lo que ellos presentan como una huelga contra los recortes. Es una huelga de un contenido político extremista. Esta es Eulalia Vaquero, portavoz de Educación del Grupo Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y también presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, entre 1997 y 2002. ¿Tenía razón el ministro? Si la huelga tiene la finalidad de protestar contra los recortes educativos, ¿por qué hay alumnos que ni siquiera están informados de la misma? A mí no me habían informado muy bien y yo no sabía que había huelga, pero aún así hubiese venido, aunque sea para haber aprovechado el día y haber estudiado un poco. Es que no sabía ni que había huelga, ¿no? A pesar de la relación que existe entre grupos y políticos con una clara ideología y CEAPA, estos aseguran que hay padres de todo tipo de creencias dentro de la conferencia. Lo cierto es que CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos y la Enseñanza Concertada han rechazado esta huelga que durará hasta el jueves. Las fechas tal vez estén más nítidas que las finalidades. Pues hay alumnos, lo han escuchado, que por no saber, no sabían que había huelga. Por si acaso, les recordamos que mañana y pasado también están convocadas. Estamos como para perder horas lectivas, porque luego, claro, llegan los informes PISA y resulta que los españoles estamos en el furgón de cola en cuanto a formación y conocimientos. Claro, es que yo creo que el tema no es cuántos han ido a la huelga, sino cómo está la educación en España. Hoy se conocía un informe, estamos a la cabeza de fracaso escolar, pero no solo el fracaso escolar, que ronda el 30%, manteniendo una escuela comprensiva que ha sido derogada ya en toda Europa, un sistema de educación igualitario que ha destrozado directamente la educación, estamos viendo los resultados, sino que hay un porcentaje muy alto y cada vez más alto de analfabetismo funcional que está saliendo de las aulas. Lo que debemos preguntarnos es si no necesitamos una reforma integral de la educación, si no va siendo hora de derogar esa escuela comprensiva que introdujeron en los años 80 el ministro Maragall. Recuerden aquella frase de hay que secuestrar el alma de los niños, y el secretario de Estado de Educación, entonces una joven promesa política llamada Alfredo Pérez Rubalcaba. Quizá no es tanto el tema cuántos salen a la calle, la huelga es política, es evidente, la izquierda siempre ha pensado que la educación y la cultura son sus feudos y allí nadie puede intervenir. Recordad la que le contaron a Esperanza Aguirre simplemente porque intentó mejorar la calidad de la educación cuando era ministra, sino si realmente necesitamos una reforma y si estos señores deberían salir a la calle por la calidad de la enseñanza y no para mantener sus privilegios. Antes de que avancemos más, ¿alguien en la mesa justifica esta huelga? ¿Cree que hacía falta? Sí. Yo creo que hace falta una huelga en la enseñanza por las razones que ha dicho Almudena, discúlpame, y por otras muchas más. Es decir, los estudiantes, vamos a dejar de hacer demagogia y yo voy a tratar de huir de los calificativos que ha utilizado el ministro de Educación, que cada vez que habla sube el pan, es decir, es un incendiario. Mientras no suba la prima de riesgo, todo está controlado. Pues lo conseguirá porque es un señor tan absolutamente temerario que se mete en todos los charcos, parece que carece de complejos de ninguna clase, y eso de no tener complejos le hace decir las mayores barbaridades, ¿no? Como españolizar
a los españoles, porque españolizar a un catalán es españolizar a los españoles, y decir que todos los que acuden a esta huelga son unos rojazos, son de extrema izquierda. Todos los padres y todos los alumnos que han hecho esta huelga son de extrema izquierda. Hace falta ser memo para hacer semejante afirmación. Entonces, ¿hacía falta esta huelga? Sí, y alguna que otra más en el sector de la enseñanza y en todo aquello que está concernido por los fondos públicos, porque lo que está pasando, esta es la verdad del Evangelio, es que la educación en España está mal por reformas sucesivas hechas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, déjame acabar, Mati, y está mal porque se recorta de manera sistemática en la enseñanza pública. Es lo mismo que está pasando con la sanidad pública. La sanidad pública está perdiendo calidad y era de las mejores del mundo porque se le están quitando recursos, y cuando tú a la enseñanza pública y a la enseñanza en general le quitas recursos, pierdes calidad. Además de que, como bien decía Almudena, el modelo que tenemos en España es un modelo que no es válido, porque cuando nos evalúan nuestros colegas internacionales se ve que nuestros alumnos no llegan a los niveles que deberían llegar, a los que deberían llegar. Por tanto, hay razones profundas para convocar la huelga. Yo estoy radicalmente en desacuerdo no esperaba menos de usted, queridísimo amigo. Antes de que expliques por qué, dejadme un minuto que recuerde ese teléfono, el 91 510 93 57, porque aunque todos los de esta mesa estamos en una edad estupenda, de momento ya no vamos a clase, así que si estás en casa, si eres uno de esos alumnos que has participado en la huelga o uno de esos padres que han decidido no llevar a sus hijos al colegio hoy para solidarizarte y para protestar por esos recortes y quieres aportar tu testimonio, 510 93 57 con el 91 delante. Y ahora sí, Alfonso, Mati. Vamos a ver, no tienen razón ni por el contenido ni por el sujeto. El contenido. O sea, ellos están hablando de recortes, pero no sé si saben ustedes, si saben los espectadores, en qué consisten estos recortes. Estos recortes consisten en que los profesores de la escuela pública, de las 25 horas que tienen que dar, 25 horas, o sea, son 19 horas lectivas, pasan a ser 21 horas, ¿no? O sea, son 4 horas más, eso es todo, 4 horas más. No, hombre, evidentemente, esos no han sido los recortes en educación. Sí, evidentemente, no, déjame terminar. Evidentemente, la crisis está apretando. En las aulas van a tener que estar más alumnos que antes, eso es cierto, pero eso no es para convocar una huelga, cuando estamos al borde del rescate. Eso no es ningún motivo. Eso en cuanto al contenido. Pero déjame acabar con el sujeto. ¿Quién convoca la huelga? La huelga la convoca la CEAPA, Sindicato de Obediencia Socialista. Es una huelga política, totalmente política. Y segunda parte, perdona, rojazos no, CEAPA, Sindicato de Obediencia, pero yo no digo rojazos, digo Sindicato de Obediencia Socialista. Y en segundo lugar, el Sindicato de Estudiantes, que se define a sí mismo de la siguiente manera, 2 puntos. Somos de izquierda, anticapitalistas y revolucionarios, es decir, están fuera de la Constitución. A mí la revolución me cae muy bien, yo mismo me considero revolucionario en algunas cosas de mi vida, pero estos están fuera de la Constitución. ¿Cómo que están fuera de la Constitución? Izquierda, por ser de izquierdas está fuera de la Constitución, por ser anticapitalistas está... Anticapitalista y revolucionarios son unos extraterrestres. Perdona, Alfonso, lo que están es fuera del tiempo. Lo que están es fuera del tiempo. Ergo esta por ser de izquierdas. Ergo esta huelga es política. Por ser de izquierdas. Pero simplemente una cuestión. Por ser de izquierdas, por ser anticapitalista, no se está fuera de la Constitución. Y revolucionario depende y que está fuera de la ley. Bueno, vamos a ver, hay un hecho cierto, y es que a nadie le gustan los recortes, ni las subidas de tasas, ni nada. Pero sí que es verdad, como bien ha dicho Almudena, que por primera vez ya era hora de que alguien pues metiese mano en la educación y tratar de llevarnos pues eso a un sistema de educación de excelencia, que lo empezó Esperanza Aguirre, es decir, a formar mejor a los jóvenes encaminados a la excelencia. ¿A la excelencia en Madrid? Bueno, eso supongo que es una broma. Bueno, vamos a ver. Es decir, los resultados en la Comunidad de Madrid, permites que acabe. Bueno, vamos a ver, pelotero. Ese es el podríamos hablar por comunidades, pero no tiene sentido. Ese es el objetivo, y lo que se trata es de que actualmente la gente joven pues no está formada para enfrentarse al mundo laboral porque no ha estado educada en condiciones. Hay otro problema, y es que no tenemos una clase de historia, es que tenemos 17 tipos de historia, es que no tenemos una lengua, es que tenemos 17 tipos de lengua. Eso también es un problema. Otro problema, que además usa el sistema educativo para adoctrinar. No obstante, el ministro ha reconocido él mismo que sí que era una huelga política y que es una huelga contra los recortes. Recortes que además tampoco entiendo, porque se habla de recortes, pero ¿qué les parecen otras propuestas? Como por ejemplo, que se apoye al plurilingüismo, el impulso de la formación profesional. De eso nadie habla. Y a ti te voy a contestar algo en particular.
pues no sé, yo creo que no estás acorde con tu sindicato, porque, por ejemplo, el sindicato USO en Andalucía les parece estupendo el proyecto de esta reforma. Así lo dicen, tengo aquí el anteproyecto de ley en el que están muy de acuerdo y muy conformes. Por alusiones. Luego me dejáis a mí también por alusiones. Es un sindicato en el que yo presto mis servicios profesionales. Pero que me has dejado de piedra. Y no siempre estoy de acuerdo con lo que dice mi sindicato, pero tengo que defenderlo porque es el sitio donde me pagan la nómina. Pero yo tengo, afortunadamente, criterio propio, además del criterio que mantiene mi sindicato. Y digo que si se está poniendo como ejemplo Madrid como modelo de excelencia, vamos por mal camino. Madrid, Sevilla, Andalucía, si se está hablando de 17 modelos de enseñanza o 17 maneras de enseñar la historia, yo creo que el Partido Popular tuvo 8 magníficos años para haber acabado con semejante despropósito y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Sería la pregunta. Porque no le interesaba, porque al Partido Popular que ahora nos gobierna, cuando gobernó en la etapa pasada, le interesaba lo mismo que al Partido Socialista, es decir, seguir en lo que Esperanza Aguirre, con buen criterio, llamó mamandurria, es decir, tener 17 miniestados en los que poder colocar a todos sus afiliados y afiliadas. Pero ¿sabéis lo más triste? No es que estudien 17 historias de España, es que no se estudia historia. Es que el problema que estamos teniendo es lo que sale de las aulas. Habláis de recortes, bueno, esto está perfectamente establecido, hay estudios, es verdad que la educación requiere una inversión, pero esto es casi como una curva de Laffer en la educación. Llega un momento en que da igual cuántos recursos se metan en la educación, que no mejora la calidad. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema pedagógico que es para tirarlo a la basura, que es la famosa escuela comprensiva. De nada sirve invertir recursos, regalar ordenadores, como prometían, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, que incumplió. Eso no sirve de nada si los chicos no reciben una educación apta a sus capacidades cada uno. Si no se empieza a estudiar fórmulas de educación, como tenemos en el resto de países europeos, como en Noruega, por ejemplo, que está a la cabeza, como Baviera, ya que habláis de regiones, Baviera en Alemania siempre es una de las primeras regiones. Allí, por ejemplo, los chicos entran en diferentes ciclos, ya en la primaria se hace una selección y no hay niños frustrados porque haya diferentes caminos educativos. Yo discrepo profundamente cuando se dice que aquí gobiernan unos y se hacen reformas educativas y gobiernan otros. No es verdad. Desde los años 80 tenemos el mismo sistema pedagógico, el que echó a los catedráticos de instituto de las aulas, el que permitió que los profesores de gimnasia diesen clase de lengua y el que ha liquidado la calidad de la enseñanza. Y eso, efectivamente, ahí coincido contigo, José Manuel, el Partido Popular perdió una oportunidad de oro al no derogar la escuela comprensiva en el año 2000 e implementar un sistema educativo de calidad. Lo que hizo fue un parche que además Zapatero se ventiló en 24 horas. Y me gustaría subrayar una cosa que ha dicho antes Almudena, ha dado un nombre, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese señor, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue uno de los ideólogos de las leyes educativas en los años 80 y 90. De hecho, fue secretario de Estado de Educación, etcétera, ¿no? Y gente de Rubalcaba, como Álvaro Marchesi, que es una especie de reina madre dentro del Ministerio de Educación, es el que ha implementado ese tipo de planes. Entonces, ¿por qué esos planes son negativos? ¿Por qué esas leyes han sido negativas? En primer lugar, lo ha dicho Almudena, porque se ha primado, digamos, la mala conducta por encima del mérito y del esfuerzo, que es absolutamente clave. Y en segundo lugar, porque lo que se ha impuesto no es el aprendizaje, no son los conocimientos, sino el adoctrinamiento. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista siempre que ha estado con las leyes educativas y que culminó en la pasada legislatura con Educación para la Ciudadanía. Correcto. Que eso es ingeniería social pura y dura. La misma ingeniería social que pretende hacer el Partido Popular con la reforma que nos ha presentado. ¿Cómo que no? No existe una asignatura que ahora mismo, me perdonarán los espectadores, no recuerdo el nombre, que sustituye a Educación para la Ciudadanía y que es el mismo ejercicio de adoctrinamiento. No es igual, porque lo único que te enseña es que es la Constitución, si hay que yo creo que en esto podemos estar de acuerdo. En los semáforos, si hay que en esto podemos estar de acuerdo. Las dos fuerzas políticas hegemónicas de este país tratan de hacer ingeniería social cada vez que llegan al poder. El PSOE y el Partido Popular. El PSOE y el Partido Popular. Y por cierto, hablando de recortes, ¿sabéis que en los colegios de Madrid, ya que se pone como ejemplo, se están perdiendo horas y horas de clase por ausencia de profesores? ¿Sabéis por qué? Porque se han recortado el número de interinos y no hay profesores sustitutos para dar esas clases. Y los ejemplos los tengo próximos y los he estado viviendo en estas últimas semanas. Se lleva, por ejemplo, desde el inicio del curso en un instituto de la zona norte de Madrid sin dar clase de matemáticas en bachillerato.
es de recibo, ese es el modelo de excelencia. Porque faltan profesores. Porque faltan profesores, porque no hay interinos, porque se los cargó la señora Esperanza Aguirre a través de la mano de Lucía Figar. Pero si hay, ese es el modelo de excelencia. Profesores titulares, sí, que son los que lo están dando. Sí, pero si se ponen de enfermos y resulta que el y profesor no titular tiene que estar dando... Y no solo eso, que están doblando y triplicando sus turnos de clases. No me porque yo también tengo ejemplos personales. Están faltando profesores. Ahí bueno, eso será en el colegio que tú conozcas. No es mi opinión, es la relación de institutos de la zona norte de Madrid, del distrito más grande de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid, que es Fuencarral del Pardo, donde hay institutos que llevan desde el inicio del curso, y estamos ya a 16 de octubre, sin haber recibido ni una sola clase de matemáticas en bachillerato. Y no te hablo de un caso, te hablo de bastante. ¿Y qué responderíais si yo os digo que esto puede ir a peor? Y lo digo porque ayer conocíamos unos datos. Resulta que España se está convirtiendo otra vez en un país de emigrantes. Hay mucha gente que está optando por abandonar nuestro país porque ve que la crisis está encallada, que no salimos de ella, y ante esa perspectiva tan negra, jóvenes que no encuentran una salida laboral una vez que acaban los estudios, o personas que han perdido su trabajo porque las empresas han quebrado o han hecho reducciones de plantilla, se plantean dejar nuestro país y empezar de cero en otro sitio. Vamos a repasar esos datos de ese informe, hacernos una composición de lugar. Queremos saber cuál es la fuga, cuándo se ha producido y, sobre todo, si es por igual en todas las comunidades autónomas. Silvia Marcos, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, sabíamos que cada vez eran más los españoles que salían de España en busca de nuevas oportunidades. Pero atención, porque hemos conocido los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Pues bien, entre enero y septiembre de 2012, más de 420.000 personas, que se dice pronto, emigraron y abandonaron nuestro país. Casi un 10% más que el año pasado. Es decir, que desde el año pasado, desde el 2011, casi 1 millón de personas se han marchado de nuestro país. Pues bien, de ese total de españoles que se han marchado fuera este año, casi 55.000 eran españoles nacidos en España, españoles, digamos, de pura cepa. Y el resto, 365.000, eran extranjeros. Un dato de migración de españoles que a priori pues no debería de preocuparnos si los comparamos con el de los extranjeros, pero claro, si hacemos cálculos son más de un 22% de los españoles que se han marchado de España y tan solo un 8% de inmigrantes los que se han vuelto a sus países de origen. ¿Y sabían ustedes que el mayor número de inmigrantes que se han ido de España, ya sean españoles, ya sean extranjeros, fue en el mes de septiembre? Pues sí, fue el mes pasado, cerca de 7.000 personas cuando decidieron abandonar nuestro país, seguido de febrero, de marzo y atención, porque curiosamente el mes con menos emigración fue el pasado mes de abril. Y dirán ustedes ahora, ¿quiénes son por comunidades los que más han emigrado? Pues en primer lugar están los catalanes, seguido por los madrileños y luego los valencianos, y en último lugar se sitúan los ciudadanos de Ceuta, los ceutíes, que alcanzaron los 418 personas, nada que ver con los 150.000 catalanes. Y ustedes ahora se preguntarán, ¿por qué esta diferencia tan grande entre el número de catalanes, casi 150.000, y el número de ciudadanos ceutíes, 418? Bueno, pues es casi un tercio de total de inmigrantes de toda España. Pues yo se lo explico. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, por la crisis económica que empuja la inmigración. Y en segundo lugar, por el nacionalismo catalán, ese ansia de independentismo de algunos catalanes que está obligando a muchos a emigrar fuera de España. Así es que quizás sea, Noelia, este independentismo lo que está pues ayudando o animando a muchos a marcharse fuera de España. Pues vamos a preguntar opiniones. Muchas gracias, Silvia. ¿Creéis que el hecho de que Cataluña lidere este ranking de personas que se van, de españoles que se van, tiene algo que ver con el nacionalismo o solo es una mera casualidad? Y parto de la base de aquel que dijo que las casualidades no existen. Hombre, yo creo que no es una casualidad, pero ¿cómo no se van a ir los habitantes de Cataluña emigrando fuera de España cuando en Cataluña, o sea, debido a los delirios identitarios, se ha derrochado dinero a mansalva? Y voy a poner dos ejemplos absolutamente sangrantes. Parecen surrealistas, parecen de película de Peter Sellers, pero es así, es una realidad. Pero también derrochan otras comunidades autónomas. Sí, sí, pero voy al dato. Vamos al dato. Voy al dato. Pero ¿cómo no se van a ir? Yo es que me iría. ¿Cómo no se van a ir cuando hace unos años IKEA tenía un catálogo con una de las mayores tiradas del mundo, y ese catálogo acabó en la basura porque no estaba traducido al catalán, en Cataluña, quiero decir, acabó el catálogo en la basura en Cataluña. Sí, sí, acabó en la basura, ¿no? Estaba traducido a 25 idiomas, uno de ellos el español, por cierto, es un idioma que creo que también lo hablan en Cataluña, me parece, ¿no? Pues acabó en la basura. Segundo dato, hace unos meses veíamos cómo la Generalitat sigue subvencionando el aranés. El aranés lo hablan 2.700 personas.
todos ellos caben en el estadio del Alcoyano y aún faltan 1000 más para llenarlo. Bueno, en eso gasta el dinero la Generalitat. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay una relación de causa y efecto entre el nacionalismo y la crisis económica de Cataluña. Porque al final es curioso cómo Cataluña, en fin, es una región industriosa, próspera, lo ha sido siempre, ha terminado siendo rehén de los políticos nacionalistas. Y además ha dejado de ser próspera, ¿no? Y luego no hay que olvidar un detalle muy importante que me parece muy decisivo, y es que cuando no se respetan las libertades, la economía se resiente, y eso es lo que ha pasado en Cataluña. Exactamente eso es lo que ha pasado. O sea, los padres no pueden elegir educación para sus hijos, los medios de comunicación están todos comprados. O sea, en lugar de ser perros guardianes de la democracia, que es lo que deberían ser los medios de comunicación, son chuchos falderos. Lo vimos el otro día con Artur Mas, aprovechando la vanguardia para predicar la independencia, ¿no? Bueno, nos hemos vuelto locos. Todo esto es absolutamente muy esperpéntico, pero es que quiero que los espectadores se den cuenta de lo esperpéntico que es. Y al final la traducción es económica. Hombre, es que las políticas nacionalistas al final el nacionalismo está robando el futuro a los jóvenes, porque efectivamente si les quieren quitar que no sepan español, salen hablando solo catalán, aunque salgan a buscar un futuro, lo van a tener muy difícil y cada vez más difícil, porque si ya recordemos que el español es el idioma que hablan 400 millones de personas en todo el mundo. Entonces, tienen que hablarlo, y no solo eso, tienen que hablar también el inglés. Además, esto va a empeorar, nos decía antes. ¿Y por qué? Pues va a empeorar porque hay grandes multinacionales que solo por el mero hecho de la tensión del independentismo, como por ejemplo Volkswagen o Planeta, pues ya han dicho que van a salir de Cataluña. Esto se está complicando, así que ellos mismos se están cargando el futuro de sus propios jóvenes. Pero es que ya no solo es que que haya inmigración, es que no hay inmigración a Cataluña, porque muchos españoles se plantean no ir a Cataluña cuando tienen una oferta laboral, porque se plantean ese panorama, el panorama de tener que escolarizar a sus hijos en catalán cuando no es su primer idioma, o por ejemplo el tener un estatut, como se aprobó, que te da derecho a contemplar el paisaje, ya que decías cosas esperpénticas, pues que los catalanes sepan que no tienen derecho a que sus hijos estudien en español en las aulas, pero sí a contemplar el paisaje. Y al final, como bien se ha dicho, todo eso se traduce en lo económico. Yo creo que la crisis económica es el factor principal para la inmigración que se está produciendo, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, pero es que en esta crisis lo primero que se está viendo es cómo Cataluña, que es, digamos, la avanzadilla del nacionalismo español, se está hundiendo. Albert Rivera dijo muy bien, en mi opinión, hace un tiempo, que a lo que estamos asistiendo es al fracaso de 30 años de nacionalismo en Cataluña, y se está viendo muy claramente. Nos vamos a ir a publicidad con un titular. Austria busca 5.000 camareros y cocineros españoles de sueldo 1.800 euros. Yo dejo caer eso, yo no invito a nadie a ir, se lo dejo caer. Y si se van ustedes para hacer patria, qué mejor que este pañuelo, porque la Gaceta quiere contribuir a que podamos lucir orgullosos nuestra bandera, que viene aquí, nuestra bandera, el símbolo que nos une y nos representa a todos los españoles, a los castellanos, a los andaluces, a los vascos, a los valencianos, a los catalanes, navarros, extremeños, gallegos. Por eso lanza en exclusiva una colección de complementos con la bandera española que puede conseguir con su ejemplar de la Gaceta en su kiosco desde el viernes 19 de octubre. Así que llévese con la Gaceta este pañuelo con la bandera de España por 5,95 € más. Y si se va fuera de España, se va haciendo patria. Estamos de vuelta antes de que nos echen de menos. One thing I can tell you is you've got to be free. Come together. Cuando estamos juntos, todo suena mejor. Hemos unido fijo, móvil e internet para que ahorres como nunca. Todo por 49,90 € al mes. Nace Movistar Fusión. Movistar. Compartida, la vida es más. Si nos sentimos hinchadas, no descansamos igual. Claro, por eso prefiero cenar ligero y tomar cositas que me ayuden a sentirme menos hinchada. Y más antes de dormir. Chicas, ¿habéis probado a tomar Activia Cero por la noche? ¿Activia Cero? Naturalmente. Activia Cero es ligero y lo más importante, te ayuda a sentirte menos hinchada. También mientras descansas. Buenas noches. Buenas noches. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón también mientras descansas. Y buenos días. Buenos días. Buenos días. Conocer a alguien por internet. Pero funciona si lo que yo estoy buscando es una relación seria.
En eDarling solo le sugerimos personas que buscan lo mismo que usted, basándonos en su personalidad, valores y expectativas. eDarling.es. Elegida mejor página del año para encontrar pareja. Vas a vivir la Escuela de Salud de Intereconomía. Os la ofreceremos entre las 10 y las 12 de la mañana. Os espero, con mucha salud. Intereconomía Televisión. Más directo, más salud. Españoles en Cataluña. Jo española, claro. Catalana primer, espanyola després. Las dos cosas. Catalán porque llevo muchos años aquí. Me siento catalán y español. Las separaciones no me convencen mucho. Yo me siento catalana y española, pero principalmente me estoy sintiendo española porque me parece indignante lo que están haciendo los catalanes con todo eso de la independencia. Y el 12 de octubre me voy a ir a la manifestación por España en Plaza Cataluña. Españoles en Cataluña. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. ¿Se pasa horas y horas limpiando su sofá, cortinas y alfombras? ¿No consigue eliminar por completo los pelos que sus mascotas dejan por toda la casa? ¿Está harto de encontrar pequeños residuos en el suelo? Les presentamos el rodillo superadhesivo. Su alto poder de adherencia le permitirá eliminar todo tipo de residuos sobre cualquier superficie. Migas de pan, suciedad, polvo, pelusas, pelo de cualquier mascota. Lo limpia todo. Solo tiene que pasarlo por agua, secarlo y volver a utilizarlo. De por vida. Úselo sobre todo tipo de tejidos. Ante, seda, tapicería. Los filamentos de goma del rodillo superadhesivo arrastran restos de la alfombra que ni el aspirador podía limpiar. Lo podrá utilizar tantas veces como quiera. Basta con pasarlo por agua y secarlo. Perfecto para limpiar sofás, edredones, los asientos del coche, incluso su propia ropa. Olvídese de las migas en los asientos del coche. Cuando esté sucio, páselo por agua, séquelo y vuélvalo a usar con el mismo poder de adherencia que cuando lo compró. Sus mascotas estarán encantadas cuando las cepille con el rodillo superadhesivo y su sofá estará libre de pelo de perro o gato. Gracias a su funda siempre estará listo para usar y cuenta con la garantía de EHS. Con los rodillos de cinta adhesiva, lo único que hace es tirar el dinero. Disfrute también del rodillo de viaje. Llévelo en su bolsillo, en el bolso, en el coche, ideal para utilizar en cualquier lugar. El borde de filamentos en forma triangular le permitirá llegar a todos los rincones. Recibirá los dos por el increíble precio que aparece en pantalla. Pero si hace su pedido ahora, se llevará también el rodillo superadhesivo en tamaño grande. Gracias a su mango telescópico, podrá limpiar sin esfuerzo el suelo del baño, debajo de la cama, las cortinas, retirar telarañas del techo. En las alfombras, los filamentos de goma llegan a donde el aspirador convencional no puede. Luego pase el rodillo para recoger la suciedad, sumérjalo en agua y séquelo. Consigue el juego de 3 rodillos superadhesivos con filamentos de goma por el fantástico precio que aparece en pantalla. El rodillo de tamaño medio, el rodillo de viaje y el rodillo grande serán suyos con una simple llamada. Disfrute de la mejor herramienta de limpieza de por vida y solo lo podrá encontrar aquí, en EHS. Llame y haga su pedido ya. Estamos de vuelta y está un poco feo contar lo que pasa cuando las cámaras no están en directo, pero los invitados decían que hoy se están peleando poco. O sea que yo no sé si van a intentar mejorar o empeorar a partir de ahora. Eso no me ha quedado del todo claro. Lo que sí decía José Manuel es que por la publicidad no le he dado tiempo a zanjar el tema de los emigrantes, si se iban de Cataluña por la economía o también por el nacionalismo. Así que el último turno de palabra y pasamos al siguiente tema, José Manuel. Pues yo quería hacer un par de apuntes, y es que, como bien ha dicho Alfonso, recortar las libertades, como pasa o parece que está pasando en Cataluña, es también acabar de alguna manera, o acaba repercutiendo de alguna manera en la economía, ¿no? Y eso lo que me temo es que no solamente sucede en Cataluña, sino que es lo que está pasando en España. La tentación, la pulsión de recorte de libertades que tiene en su ADN el gobierno de la nación, pues tampoco está ayudando mucho a que nuestra economía repunte, aunque De Guindos, en una ocurrencia magnífica ayer, dijo que habíamos tocado fondo. Se les empieza a contagiar todo, lo de tocar fondo, brotes verdes, en fin, son tremendos. Y una última cosa es que con esto de la inmigración, yo no sé si en Cataluña se van por el nacionalismo, creo que algo tiene que ver, pero a mí lo que me preocupa de estas macrocifras que nos ha presentado nuestra compañera es que 1,5 millones de españoles han salido del país
Eso es un drama en términos de pérdida de capital humano. Es decir, nos estamos empobreciendo no solamente económicamente, sino en lo que es mucho más importante. El factor económico más importante en una sociedad del siglo XXI y en una economía del siglo XXI es el conocimiento. Y ese conocimiento se lo estamos regalando a Alemania, se lo estamos regalando a algunos otros países europeos, incluso a Arabia Saudita. Y aquí en España nos quedaremos, tristemente, como la Florida europea. Pues tomamos nota, que tomen nota nuestros políticos y que la situación tiene que cambiar, porque evidentemente cuando España mejore lo que necesitamos es gente que siga tirando de esa economía y que ayude a salir del bache. Si esa gente está fuera, pues evidentemente vamos a tener ahí un problema difícil de solventar. La actualidad nos lleva también a mirar a Cuba. Conocíamos a última hora de la tarde de ayer que Ángel K. Romero había sido condenado a 4 años de cárcel por el homicidio imprudente de 2 disidentes cubanos, entre ellos Osvaldo Payá, ya saben, el disidente del que se decía que podría ser el primer presidente del gobierno cubano una vez que se terminase el régimen de Fidel Castro, porque conseguía aunar todas las voluntades de la disidencia. Repasamos la película de los acontecimientos y enseguida vemos qué puede pasar con Ángel K. Romero. 4 años de privación de libertad para Ángel K. Romero. Un tribunal cubano condena al dirigente político por el homicidio imprudente de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Una sentencia que rebaja en 3 años la pena que solicitó la Fiscalía de 7, mientras que la defensa del joven pidió su libre absolución. Tras la resolución, tanto el acusado como la Fiscalía tienen 10 días para apelar la sentencia. Desde España, el Gobierno se ha manifestado asegurando negociar la vuelta de K. Romero. Y cuando la sentencia sea firme, es decir, dentro de 10 días, haremos la labor diplomática con toda la discreción que estas cosas requieren para lograr que cuanto antes Ángel K. Romero esté entre nosotros. Esa es nuestra preocupación y esa ha sido nuestra preocupación desde el principio. Ángel K. Romero, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid, conducía el coche de alquiler que el pasado 22 de julio sufrió un accidente de tráfico en las cercanías de Bayamo. Numerosas son las pruebas que aseguran que hubo un segundo coche implicado en el accidente y que ambos disidentes estaban perseguidos y amenazados por el gobierno cubano. Sin embargo, ninguno de estos testimonios han sido aceptados en el juicio y las familias de los fallecidos han presentado denuncia alguna sobre K. Romero. Pues eso fue todo lo que rodeó al accidente, esas sospechas de que hubiera un segundo coche implicado, de que ese accidente no fuera tal, no fuera fortuito y sobre todo la velocidad con la que el régimen cubano se apresuró a buscar un culpable. Ese culpable era condenado ayer, es Ángel K. Romero, y ahora mismo hay 3 salidas, por no decir 4, sería que Ángel K. Romero cumpliera esos 4 años en Cuba, sería el peor de los escenarios posibles, y los otros 3 pasan por el indulto, la expulsión del país y el cumplimiento de esa pena de prisión en España. Ahora mismo las autoridades diplomáticas trabajan, van a intentar mantener un perfil bajo, suponemos que por no, ¿cómo diría yo?, por no encender los ánimos con el gobierno cubano, intentar que esas negociaciones discurran de la mejor manera posible. ¿Creéis que Ángel K. Romero volverá a casa antes de que acaben esos 4 años? Pues tiene toda la pinta, porque además oyendo al ministro habla de que la sentencia va a devenir firme en 10 días, luego da la impresión que no se recurre y precisamente posiblemente no se recurra para acelerar. Lo que dice Margallo es que hasta que no pasen esos 10 días y sea firme, claro, las gestiones diplomáticas no pueden empezar. No, y no hay posibilidad de que lo de que lo expulsen o bien le impongan por un tratado bilateral que existe entre España y Cuba la posibilidad de cumplir la condena aquí en España. Pero a mí no me gusta hablar de este tema porque creo que lo importante es recordar el marco en el que del que estamos hablando. Estamos hablando de una dictadura feroz, el régimen de los hermanos Castro, y cualquier cosa que se diga, en cierta forma, puede ser utilizada contra este muchacho. Si alguien no tiene derecho a la presunción de inocencia, en este caso es precisamente la dictadura cubana. Yo no voy a hablar ni de accidente ni de no accidente porque no me creo nunca la versión de unos tiranos. Lo único que quiero decir es que la familia de Osvaldo Payá, Carlos Payá, hoy mismo ha hecho declaraciones diciendo que ellos piden la liberación de Ángel K. Romero. Ángel K. Romero, yo soy española, es compatriota mía y lo que quiero es que sea traído a España y luego aquí ya que decidan en un Estado de Derecho, en una democracia, qué es lo que hay que hacer. Y sí me gustaría añadir
que me parece terrible que la Fiscalía cubana, que forma parte de ese régimen criminal y dictatorial, haya utilizado como argumentos en la condena de nuestro compatriota filtraciones que se han producido en España, en parte falsas, como las multas que tenía este chico, que por cierto buena parte eran multas de la hora, no de ser conductor temerario o borracho. Por cierto, hay malas lenguas que hablan de que esas filtraciones serían quizá fuego amigo, ¿no? Gente próxima al propio Carromero. Yo la verdad es que sobre este asunto... Se las achacará a un diario nacional, concretamente al Mundo. Sí, yo creo que salieron de Madrid. Originalmente se filtraron de Madrid. Yo, sobre este asunto, como bien decía Almudena, si te pronuncias malo y si no te pronuncias peor, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadoso porque, bueno, pues la inteligencia cubana tiene radares puestos en todos los sitios e incluso es posible que nos estén escuchando. Si quieren mandar algún mensaje a los Castro, claro, entonces, Raúl, Fidel... en fin, yo creo que merece poco la pena debatir o rompernos la cabeza sobre qué ha pasado. Lo que ha pasado es que, bueno, pues cuando tú te arriesgas a ir a un país en el que las libertades no se respetan, pues entonces estás en una situación de riesgo máximo o de máxima tensión, y este hombre pues ha sido una víctima propiciatoria porque le interesaba al régimen de los hermanos Castro, ¿no? A partir de ahí yo espero y deseo que las gestiones diplomáticas triunfen, que este muchacho pueda volver a España, y no voy a decir más, no sea que le vaya a perjudicar. Alfonso. Yo creo que, igual que la huelga la huelga de estudiantes es una huelga política, lo reafirmo, este es un juicio político, el de Carromero, ¿no? O sea, es un poco lo que decíais, ¿no? En un país en el que no hay separación de poderes, los tribunales no dan la menor garantía, mucho más que una dictadura tan férrea como esta, y estando de por medio Osvaldo Payá, que era pues el icono de la disidencia cubana, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar? Yo creo que lo ideal sería la expulsión de Carromero de Cuba y que, en todo caso, aquí cumpla el tercer grado de la condena, que parece que es posible gracias al convenio bilateral de 1998. Pero, bueno, eso es lo único que se me ocurre, porque es un tema muy, muy delicado y la verdad es que este hombre, Carromero, ha tenido una suerte pésima, ¿no? Bueno, yo creo que coincidimos todos, y yo además ya ahí como jurista pues sería imprudente hablar sin tener la sentencia en la mano, sin leerla y conocerla, pero sí es importante volver a destacar los 4 puntos de los cuales alguno habéis dicho en el vídeo, y es que no hay que olvidar que la Fiscalía pidió 7 años y el tribunal en este caso lo ha rebajado a 4, y tampoco hay que olvidar que el imputado se declaró en todo momento inocente y que se pidió su absolución. Tampoco ahora tenemos que ser prudentes, efectivamente, porque hay que esperar a ver qué recursos presentan tanto la Fiscalía como la defensa. Y cuando esa sentencia, como ya han dicho, sea firme, entonces sí habrá que cumplirla conforme y acorde a los tratados internacionales. Ahí no hay más. Ahí se cumple sí o sí conforme a lo que dice la ley, incluso conforme a lo establecido en la legislación cubana y los convenios bilaterales, que en este caso creo que es con España es del año 1998. Y desde luego que especulaciones ahora no vienen al caso, que lo importante es que Carromero, como bien habéis dicho, vuelva a España. Un apunte extrajurídico, y es... ¿Tú crees que a los Castro les importa algo el derecho internacional? Es decir, estos tíos lo único que van a querer... A ellos no, pero no lo sé si sí o sí no, pero sí sé que a nuestra diplomacia... Sí, a nuestra diplomacia y a nuestro gobierno sí, y es en ellos en quien tenemos que confiar. Yo confío en ellos, pero lo que digo es, ¿qué nos van a pedir a cambio? ¿Cuál va a ser la moneda de cambio? ¿Qué vamos a tener que pagar? Esto es un poco parecido, salvando las distancias y que me perdonen los espectadores porque va a sonar bárbaro, a el tira y afloja de los nacionalistas, ¿no? Tiro mucho, ¿para qué? Para conseguir algo. Pues los Castro vulneran la ley de manera sistemática en su país, con sus conciudadanos y ahora con los nuestros, con uno nuestro, y a cambio, ¿qué pedirán? Esa es la gran pregunta, yo creo. A ellos el derecho internacional es algo que les importa. Lo máximo que podrían pedir es que España ayudase a cambiar esa postura común de la Unión Europea, algo que ya intentó el gobierno anterior, no se cambió porque evidentemente los socios comunitarios por ahí parece que de momento no van a pasar hasta que en la isla se respeten los derechos humanos. Y a mí me alegra que os hayáis puesto de acuerdo en un tema, porque me da que en el siguiente, no sé por qué, no vais a acabar de estar de acuerdo. Les pregunto a ustedes, luego les preguntaré a los invitados, ¿qué les parecen las campañas electorales? ¿Podríamos prescindir de ellas? 2 semanas de campaña más la consiguiente pre-campaña electoral son demasiadas. Al fin y al cabo uno ya sabe si va a votar, si no va a votar. Es muy difícil esa gente que es indecisa, porque una cosa es lo que dicen las encuestas de soy indeciso, cuando en realidad es gente que a lo mejor no quiere pronunciarse sobre el voto, y otra cosa son los que en realidad están en su casa entre todas las papeletas diciendo, bueno, que mañana ya es domingo y tengo que ver qué papeleta meto en el sobre. ¿Sirven de algo las campañas electorales? ¿Pueden cambiar el voto? ¿Nos gastamos demasiado ahora que no tenemos de dónde gastar? Vamos a verlo.
La educación es el futuro. Los granjeros sois la columna vertebral de este país. Los banqueros, la mujer, los veteranos, los operadores filipinos. Hoy lanzamos una pregunta. ¿Sirven de algo las campañas electorales? Algunos políticos españoles están siempre de campaña electoral y ninguno, la experiencia nos lo recuerda, dice toda la verdad. Soy el representante del Partido Socialista en la Comisión de Secretos Oficiales. Todos presentan su propia imagen maquillada y todos nos recuerdan lo malos que son los demás y lo buenos que son ellos. Una imagen de campaña de la que muchos españoles están más que hartos. Y hubo otros que no se dieron cuenta de que las cosas estaban como estaban. Algo que podría ayudar es el ejemplo de Holanda. Prometer pleno empleo, asegurar que no se subirá el IVA o mentir de cualquier forma o manera está estrictamente prohibido. Los socialistas vamos a estar en esas manifestaciones. En España las campañas electorales tienen una duración de 15 días. En esas 2 semanas, sofisticadas campañas políticas diseñadas por consultores y expertos en comunicación política intentan cambiar o mantener nuestro voto, intentando en muchos casos que dejen a un lado sus ideologías, tradiciones familiares, clase social o interés racional. Pero ¿se consigue esto realmente? 15 días en España, pero ¿y si cruzamos el charco? La campaña electoral estadounidense de 2008 puso fin un 4 de noviembre, tras un año de duración. Eso oficialmente, porque no olvidemos que Estados Unidos vive en continua campaña electoral. ¿Es distinto aquí? Sí, no. Tal vez en España nos falten más debates televisados, porque no olvidemos que la televisión es la reina de las campañas electorales, y de eso también saben bien los americanos. Si no estás allí, malo. También deberíamos hablar de lo que se gastan en una campaña electoral. El gasto que los partidos políticos justificaron en las elecciones municipales de 2011 ascendió a casi 60 millones de euros. El destino del dinero se dividió entre el envío de propaganda y operaciones ordinarias, que incluyen desde la publicidad en prensa y radio o el pago de intereses. Más de la mitad de la cantidad total que se empleó en esa campaña corrió a cuenta de las 2 principales formaciones, PSOE y PP. Y por supuesto también cuenta el sexapil de nuestros políticos. Se puede definir al candidato perfecto como el imaginario social que, de acuerdo con la opinión de los votantes, representa la personalidad política perfecta. Beiras y Urkullu son los políticos más elegantes de esta última campaña. Algunos han abandonado la gomina muy propia del PP y también reducido las camisas estampadas. Todo es necesario y útil para llegar a un público más amplio, pero ¿hasta qué punto se consiguen los frutos que se pretenden? El socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Hoy lo analizamos. 60 millones se gastaron en las municipales de 2011 y al final resulta que algunos votan a los políticos porque les gusta más uno que otro, y no hablo de su ideología sino del aspecto físico. Esto en sí mismo es una contradicción y más de uno diría que es una vergüenza. Yo voy a discrepar. Hombre, podría hacer el chiste, ¿no? De para qué queremos una campaña electoral que sería de sociólogos, asesores de imagen, comunicólogos, pero no es cierto. Asesores miles. Asesores miles, pero lo cierto es que las campañas electorales también, no periodistas, community manager, ahora que estamos en el siglo XXI. También, sí, la verdad es que sí. Pero lo cierto es que sí sirven, porque sirven para que el partido en cuestión, el candidato en cuestión, fije su posición acerca de temas que van a ser fundamentales y para que la ciudadanía pueda elegir. El problema no es tanto si sirven las campañas electorales, el problema es si yo estoy eligiendo a mi presidente o a mi presidente de comunidad autónoma o a mi alcalde. El problema es que no hay representación. Las promesas se pueden incumplir, no es como en Holanda. Se pueden incumplir en un país donde no se puede revocar, echar del poder al político que incumple, como en Estados Unidos. Recuerden el famoso impeachment que existe en Estados Unidos para echar a aquel político que gestiona mal. El problema no son las campañas electorales, el problema es el sistema político que nos hemos dado, que no da representación a los ciudadanos, que los ciudadanos no estamos realmente eligiendo a nuestros políticos, sino estamos eligiendo una gaviota, una rosa, lo que en el momento ponga en la papeleta. Y ese es el problema de fondo que Almudena tenemos. Cianoto, a favor de las campañas
campañas electorales. Bueno, pues efectivamente sí que son necesarias siempre y cuando no sean unos gastos desmesurados como ahora y sea, por ejemplo, como en Estados Unidos. En Estados Unidos al ciudadano no le cuesta, lo subvencionan los propios partidos. Por eso se involucran tanto, por eso también está bien que son muy cercanos al ciudadano, porque no nos olvidemos que la política es un deber por y para el ciudadano. Es que por eso hay representación. Y por eso en Estados Unidos solamente se dedican a la función pública, a la política pública, todo aquel que es rico, porque si no eres rico no llegas. Bueno, esa es la gran demagogia de decir te recuerdo, Ronald no le Reagan cuesta era al ciudadano. Bueno, claro, pero no el objeto, lo que queremos, de lo que estamos hablando ahora es que sí, que en este caso sí es necesario para dar a conocer al ciudadano y bueno, y que lo puedan sufragar o no. Desde luego que lo que importa es que no cueste al ciudadano, que no cueste al individuo, que se mantengan esas promesas. Ahí entran en juego los abogados. Pero Mati, alguna que otra demanda por lo dicho y no dicho. Es que la democracia cuesta dinero, es decir, es que llevamos tanto tiempo haciendo demagogia y escuchando demagogia de qué malos son nuestros políticos, no sin cierta razón, porque casos tenemos por doquier, que hemos llegado a instalar en el imaginario colectivo que es que la democracia nos sale muy cara. No, vamos a ver, tener una democracia cuesta dinero, una dictadura es mucho más barata. Si solamente tienes que mantener a un tirano es mucho y a toda su familia, aquí tenemos un ejemplo, en España hace muchos años teníamos poder un tirano. Elegir, ¿no? O sea, ahí está en la libertad, claro, pero se para puede poder elegir, esa variedad implica poder eso. elegir, todo el mundo tenemos que tener la posibilidad de presentarnos como alternativa, todo aquel que quiera presentarse todo el como mundo alternativa. tiene posibilidad. No, si no hay financiación pública no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y en España, aun teniendo dinero tú, lo tienes muy difícil porque los medios de comunicación y el sistema, no esta Casa de Intereconomía, te bloquean tu presencia mediática. Pero, queridos Aquí amigos, cualquier partido político que quiere emerger públicamente es sistemáticamente ninguneado en los medios de comunicación. Y ejemplos tenemos muchos. Tenemos a ECUO, tenemos al partido de Mario Conde, tenemos en su día el caso de Rosa Díez, que logró romper el bloqueo mediático. Es una auténtica vergüenza. En Holanda, el partido este de extrema derecha, que no recuerdo su nombre, pero el del rubito este que dice barbaridades tremendas, se presentó de la nada y pudo emerger porque los medios de comunicación, en su obligación de informar a la ciudadanía, dieron cuenta de la existencia de dicho partido político. Aquí lo que tenemos es una partitocracia, tenemos una democracia. Ese es el tema, democracia de broma. Por eso tiene mucho sentido el que algunos digamos si queremos una democracia real ya, de una vez por todas, y acabar con el aparato de los partidos a mí lo que me gustaría, financiado públicamente. Lo que me gustaría preguntar a muchos parados españoles, a mucha gente que está pasando dificultades, a mucha gente que no llega al final de mes, ¿qué piensa de esos gastos millonarios en las campañas electorales? Por supuesto. A ver qué es lo que piensa. Claro. O les podemos preguntar. ¿Por qué? Porque los políticos les han vendido una cosa que luego no han cumplido. Sí, y porque están viendo un espectáculo. Tienes toda la razón. A mí me parece un espectáculo. Especialista Mariano Rajoy, máster del universo en incumplimiento de promesas electorales. La respuesta de todos esos parados que pueden sentirse o no estafados, Alfonso Vasallo, ¿a favor o en contra de las campañas electorales? Yo estoy totalmente en contra. Hoy en día, tal como están las cosas. Tal y como están planteadas. Y me voy a explicar. Por un lado, por el gasto excesivo. Discúlpame, entonces, luego, ¿cómo puedes pretender que sin campaña, como bien dice José Manuel, se quite que existan muchos partidos que puedan ir si no se dan a conocer? No, pero tienes la forma de conocerlo, pues son, se podía arbitrar un sistema mucho más sencillo, que a lo mejor dieran un discurso en los 15 días, no sé, que fueran retransmitidos eso es otra cuestión, entonces me está diciendo que sí hacen falta. O sea, que decir, los mensajes al pueblo le hacen falta y efectivamente pero no con esta parafernalia. Y quería decir una cosa más. Al final ha salido también en el vídeo, la clave es la televisión. La televisión es el medio más rápido, más masivo para que los políticos expresen su programa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los debates televisivos son engañosos. ¿Quién se llevó el gato al agua, sin segundas, hace unos años aquí en España? Zapatero. ¿Por qué? Porque comunicaba bien, tenía telegenia, y es verdad. A algunos hasta les parecía Kennedy, ¿no? Porque es verdad que tenía telegenia. Sin embargo, era puro humo. Y un segundo ejemplo, el famoso debate es que ahí entra económico. El personal shopper y el... Claro, pero al final, ¿cuál es la talla intelectual de Zapatero? Cero. La de Rajoy no... Y segunda cosa, Rajoy es un telegénico pésimo, ¿no? Pero yo creo que la talla intelectual es mayor que la de Zapatero. Hasta en eso estáis de acuerdo. Digamos que ni Zapatero ni Rajoy son intelectuales. Pero ahora voy a... pero el fondo de uno dista mucho. Pero ahora voy a poner otro ejemplo que a mí me parece muy sangrante. Málaga y Malagón. Miren ustedes, los dos me han subido los impuestos. Perdón, otro ejemplo muy sangrante de lo que estoy diciendo de televisión. ¿Cuál fue el debate decisivo en las elecciones del 2008? El debate decisivo fue el duelo Solbes-Pizarro. Sí. ¿Quién ganó el duelo? Lo ganó Solbes.
Pero ¿quién tenía razón? La tenía Pizarro, y la realidad económica le dio la razón posteriormente. Es una injusticia. Tiene razón. Bueno, Pizarro tenía razón en lo que estaba diagnosticando. Y qué casualidad, luego ha llegado el partido político por el que se presentaba y se ha hecho una enmienda a la totalidad. Pero es que Pizarro ya no estaba. Ya, pero se ha hecho una enmienda a la totalidad. Se encargaron de se creyeron a Solves. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar sobre se apuntaba en el vídeo que hemos visto sobre la necesidad de inventar alguna figura de tipo jurídico, porque los códigos deontológicos en España sirven poco, de tipo jurídico para que el gobernante que incumple de manera sistemática y flagrante su promesa, su programa electoral, que yo lo entiendo como un contrato con la ciudadanía, debería ser apartado inmediatamente del poder u objeto de una moción de censura. Y por otro lado, eso me lleva a la necesidad imperiosa de reformar de una vez por todas el reglamento del Congreso de los Diputados para que efectivamente en España gocemos de una Cámara Legislativa en la que se produzcan debates con la agilidad y viveza que se produce en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido y no con el ritmo paquidérmico con el que aquí se afrontan los temas en la carrera de San Jerónimo. No puedo estar más de acuerdo. Pues que pongan un periodista a moderar. Que seguro que aquello va a ir mucho más ágil. 30 segundos, Almudena, me quedan. Solo un breve apunte. Es que el poder revocar, echar del poder el pueblo al político que incumple es condición sine qua non de la libertad política. Claro, esto que acaba de decir Almudena o que acabo de decir yo son cosas de sentido común que ¿sabéis quién las decían? Gentes del 15M, esos a los que ahora se les llama perroflautas, pero que tenían más razón. Que se presenten a las elecciones. Claro, que se presenten. Tienen todo el derecho. Pero con otro modelo, cuidado. Claro. Con este no, que es tramposo. Bueno, pues y de democrático tiene bien poco. Se lo piensa si se presentan o no. Alfonso, José Manuel, Almudena, Mati, muchas gracias. Preguntaba yo por las redes sociales, ¿sirven de algo las campañas electorales? Y me respondía Aurora Ruiz Vique, para que si tienes amigos políticos, aunque sean de puestos bajitos, no los veas el pelo en 3 meses. Bueno, pues así están las cosas. Antes de irnos, que no acaba el programa, que a la vuelta les vamos a hablar del botellón. Recordarles que casi el 40% de las personas no oyen bien. Escuchan conversaciones y resulta que en el fondo no las están entendiendo, suben excesivamente el volumen y acaban molestando a los demás. Yo le digo que abra sus oídos a la vida y al sonido con esto. Es el nuevo amplificador Sonovida, es el más pequeño, el más ligero del mercado, pesa tan solo 3 gramos y va a poder escuchar todo lo que le rodea con gran nitidez y gran potencia sin notar que lo lleva. Sonovida es el único del mercado con batería recargable, por lo que se va a ahorrar un dineral en pilas, que tal y como está la economía no viene mal. Puede llamar ahora mismo a publi.902-180-190 o publi.com y pedir su Sonovida. El precio, 109 €, pero ahora lo puede adquirir por 69,95 o puede pedir 2 por 109,95. 902-180-190 y escuche la vida que le rodea. A la vuelta les contamos cómo un botellón acaba convertido en una auténtica batalla campal. Cuando estamos juntos, todo suena mejor. Hemos unido fijo, móvil e internet para que ahorres como nunca. Todo por 49,90 € al mes. Nace Movistar Fusión. Movistar. Compartida, la vida es más. Sabía que le encantaría. Gallina Blanca te adelanta la Navidad, regalando cada día 2 tarjetas de 1.000 €. Una para ti y otra para quien tú elijas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! 60 días compartiendo la Navidad con el caldo Gallina Blanca. ¡Llegaste tarde! Abro yo. ¿Vicente del Bosque? Sí, lo hemos llamado nosotras. Estamos preocupadas por tu colesterol. Un par de días de dieta y listo. Con el colesterol no puedes esperar. Haz caso a tu familia. El exceso de colesterol es una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Tendrás que poner de tu parte y tomar un Danacol cada día. Confía tu corazón al más recomendado. Con Danacol, si reduces tu colesterol cada día, también puedes ahorrar. Llévate más y paga menos. Entre el 10 y el 20% de la factura eléctrica de una empresa se debe a su centro de datos. IBM y Kio Networks le invitan a conocer cómo conseguir la máxima eficiencia energética en su data center. ¿Le interesa, verdad? Será el 24 de octubre en Madrid. Reserve su plaza y anótelo en su agenda.
Vuelve la fiesta de la música clásica con nuevo horario. Partitura, los sábados a las 12 de la mañana en Intereconomía Televisión. Intereconomía Televisión, más directo, más cultura. La perfección del lujo está al alcance de solo unos pocos. Descubre en Baltus un nuevo concepto en mobiliario y decoración integral a la medida de los grandes sueños. Baltus, Living Luxury. Intereconomía Televisión, más directo, más información. Arrancamos la recta final de esta intensa tarde de martes y lo hacemos con un debate social después de la tertulia política, de esa mesa política donde hemos pasado revista a algunos de los asuntos del día. Queremos ocuparnos de un hecho que lamentablemente acabó siendo titular en los telediarios. 13 de octubre, lo que tenía que haber sido una celebración, eran las fiestas del madrileño Barrio del Pilar, se convirtió en una auténtica batalla campal. De fondo, una mala combinación, jóvenes y alcohol. ¿Es un delito consumir alcohol? No, pero sí lo es cuando pasa esto. Ocurrió en las fiestas del Pilar y es muestra de cómo puede acabar un botellón. En Madrid está prohibido beber en la calle y la ley es muy clara. No está permitido salvo cuando se haga en terrazas, veladores, ferias y fiestas patronales y cuando algún ayuntamiento estipule lo contrario en su municipio. La ley cuenta ya con 10 años de vigencia sin que aún haya cumplido su objetivo. Los jóvenes, botella en mano, continúan reuniéndose en plazas y parques, lo que en muchas ocasiones deriva en un verdadero caos. Mientras se desarrolla ruido, gritos, peleas y hasta enfrentamientos con la policía. Los vecinos se quejan de lo difícil que es vivir y mucho más dormir en zonas de botellón. A la mañana siguiente la evidencia es clara: desperdicios, mal olor, botellas rotas que incluso podrían poner en riesgo a los niños que quieran jugar en ese parque. Detener esta práctica continúa siendo el objetivo de las autoridades. El importe de la multa se ha elevado a 600 euros, 500 si es menor de edad, y se ha suprimido la posibilidad de hacer un curso para evitar la sanción. ¿Verdad? Pues 600 euros de multa, 500 si se es menor, lo que no impidió esa trifulca del pasado 13 de octubre en el barrio del Pilar. 11 detenidos, 2 de ellos menores, 34 heridos por contusiones, 6 de ellos policías municipales. Y lo que queremos averiguar en la próxima media hora es si realmente es esta combinación o influyen otra serie de factores, porque botellón, no nos engañemos, no es una novedad, no voy a decir que existe desde Atapuerca, pero solo un poquito después los jóvenes han optado por el botellón, más ahora en época de crisis, cuando el dinero escasea y hay que buscar otras soluciones alternativas al ocio que muchos jóvenes identifican con el consumo de alcohol. ¿Por qué de repente estos botellones se han convertido en un peligro para los que lo protagonizan, también para las fuerzas de seguridad y para todos aquellos que se pueden ver inmersos en esta trifulca? Pues vamos a intentar averiguarlo esta tarde con la ayuda de Laura Valls, estudiante. Hola, Laura. Hola. ¿A favor o en contra del botellón? Yo a favor. ¿A favor? ¿Lo practicas? Sí. Muy bien, lo primero es reconocerlo. Miriam González, psicóloga, ¿a favor o en contra? Yo a favor, pero con matices. ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? En la prehistoria de mi vida, en mi Atapuerca, en la Atapuerca. Personal. Perfecto. Virginia García es periodista. Virginia. Hola, buenas tardes. ¿A favor o en contra? Pues yo, igual que Miriam, a favor con matices. Porque todos hemos hecho botellón con 14, 15 años. El problema es que ahora hay una generación nini que ni estudia ni trabaja y que la violencia es su hobby. De esto hablaremos también porque hemos invitado a Jesús Lira, que es del Sindicato Profesional de Policía. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé si alguien del sindicato puede reconocer que en su época pasada, en su pasado muy prehistórico, practicó no el botellón. Bueno, pues en algunas ocasiones hay gente que ha practicado botellón y otros que no. Yo creo que eso no ha cambiado. Hay gente que le gusta el botellón y hay gente que en su momento pues lo practicó o lo dejó de practicar. Vamos, lo que yo creo que está claro es que en última instancia siempre hay que intentar, pues, decir, en aquellos lugares donde esté permitido o no permitido, ajustarse siempre un poco a la legalidad vigente. Creo que es un poco el criterio. Primera pregunta que te lanzo. ¿Es el botellón a día de hoy un problema de orden público? El botellón como tal, en nuestra opinión, no es tanto un problema de orden público en sí, sino las consecuencias que se producen una vez que se practica.
Es decir, yo creo que además la solución policial muchas veces, o sea, es la última línea de defensa que tiene la sociedad para combatir eso. Se traspasa una línea roja y tiene que actuar la policía para volver a restablecer el orden público. Pero yo creo que es una cuestión bastante más compleja y yo creo que aquí iremos viendo algún detalle más que simplemente el hecho de que transgrede una norma. Entonces, ¿por qué se llega a esta situación? Yo creo que hay que ir un poco a las causas. Es decir, la actuación policial debe estar ahí para cuando es necesaria y debe dar una respuesta acorde a la ley y volver a restablecerla, como decíamos, pero hay que ver por qué. Si es un problema lo suficientemente grave como para que la única solución sea policial. Laura, tú que estás todavía en edad de acudir a botellones. El botellón es un evento social, por así decirlo. Sí. Se convocan cumpleaños, por ejemplo, se celebran el fin de los cursos académicos con un botellón. Sí, pero hombre, no solo está para eso, o sea, es el hecho más de que tú vas a una discoteca y te cuesta muchísimo más una copa, que a lo mejor una copa en una discoteca te vale el botellón entero. Entonces, si a lo mejor si pusieran más barato las copas en los sitios o las entradas a los sitios, pues a lo mejor no sería tanto botellón, yo creo. Es decir, un grupo de amigos quedan, yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es un botellón, pero por si hemos pillado a alguien con el pie cambiado, un grupo de amigos quedan, se compra bebida, se queda en un espacio generalmente público, porque si no, no sería botellón, sería una fiesta en casa o en un bar, se consume esa bebida y luego se sigue la noche. La noche, la tarde, por otros recintos de copas. Sí, o bueno, yo también muchas veces que lo he hecho me he quedado ya ahí en la calle, pero claro, también piensas que estás fastidiando a los vecinos y también hay mucha gente que luego lo deja todo hecho un desastre. Yo personalmente lo suelo recoger siempre y me voy. ¿A ti te choca imágenes como las que hemos visto del barrio del Pilar? Un botellón que en realidad es una cita convocada para pasarlo bien, para estar con amigos, acaba en una batalla campal. ¿Te explicas qué puede pasar ahí para dar ese salto, para cruzar esa línea roja? Pues es que la gente ahí es que ya se descontrola al beber, porque beben mucho y a la mínima que ven algo para que puedan crear una pelea van y la crean. Y eso tampoco es, o sea, vas ahí a pasarlo bien y ya está. Lo que pasa es que la gente pues no sabe medir. Miriam, ¿en el fondo es un problema del nivel de alcohol que has consumido o tiene algo que ver con la actitud vital de cada uno? Tiene que ver con la actitud vital. El alcohol no pegamos porque bebemos. Nosotros tenemos que tener una base previa para que nuestra respuesta ante una intoxicación por alcohol sea la agresión. Esto de las penas con el alcohol son más penas, pues es eso. Si yo estoy triste de base y yo tomo alcohol, lo que voy a tener es una respuesta de llanto. Si yo tengo una agresividad contenida y yo tomo alcohol, lo que voy a hacer es desinhibirme y entonces ponerme a golpear. ¿Qué sucede aquí? Como estamos viendo en las imágenes, hay batallas campales, pero estamos hablando de la de este fin de semana. Vamos a pensar en la de hace un mes de la NTV o vamos a irnos a la que pasó hace 2 años en las fiestas de Pozuelo. En 2009, concretamente. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Esta agresividad es algo que está latente en nuestros jóvenes. La mayoría de los niños no hacen nada, pero sienten que tienen el derecho de que se les dé todo. La alfombra roja es para ellos. ¿Vale? Entonces, ante una respuesta de represión o de norma, ellos se rebelan. Con una cantidad de alcohol descontrolada, su respuesta es la agresividad. Y ante una fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado, dicen, ¿tú quién eres para decirme a mí? Entran en una confrontación directa y nos encontramos estas situaciones que estamos llegando. ¿Vale? Nos encontramos ahora mismo con una población de jóvenes que la norma no la toleran. Tienen un nivel de tolerancia a la frustración muy bajito. Y ahí es donde nos encontramos con muchos problemas con los jóvenes. Entonces no es una cuestión de alcohol, es una cuestión de educación. Es un cóctel explosivo y la mecha que lo prende, podríamos decir, es ese consumo o esa ingesta de alcohol masiva. Masiva. Sí, mira, otra cosa que estaba escuchando a Laura y estaba recordando a jóvenes que yo me encuentro en la consulta, que algunos me dicen, es que yo tengo que ir de botellón porque siento presión de mi grupo y cuando les digo que no quiero salir, me dicen, eres un viejo, y me presionan y además cuando salgo me obligan a beber porque si no bebo no estoy en su rollo y si sales y no bebes tampoco les entienden, dice, porque empiezas a ver que hacen unas tonterías que tú, que no has bebido, no harías. Dice, entonces no te lo pasas bien, tienes que salir y beber al mismo nivel que el resto del grupo. Laura, ¿tú eso lo has visto? ¿Esa especie de barrera que separa a los que beben de los que no beben? Hombre, yo algunas veces he salido y no he bebido. He estado simplemente ahí y no... O sea, y es verdad que cuando estás bebido haces ciertas cosas que a lo mejor no haces cuando no estás bebido, pero pues bueno, pues las haces y yo tampoco le digo a nadie lo que tiene que hacer, ¿sabes? A ver, a mis amigos en plan no les voy a decir
venga, meteros en una pelea, pero no. Y vamos, yo personalmente yo nunca he visto a nadie que haya presionado a nadie para ir a beber ni nada. Hemos querido invitar a Laura porque muchas veces igual nuestra visión ahora mismo generacional de un acontecimiento sociológico, por llamarlo de alguna manera, como el botellón, puede estar distorsionada por la distancia que tenemos, ¿no? Seguimos siendo jóvenes de espíritu, pero bueno, ya hemos pasado un poco esa fase, por eso hemos querido que estuviera aquí Laura, que sigue tomando parte en estos botellones para que pudiera intervenir. En el momento que escuches algo que creas que no tiene nada que ver con esas situaciones que tú vives, no dudes en intervenir para un poco ir centrando las cosas. Virginia, tenemos un problema con los jóvenes porque habláis la generación ni estudian ni trabajan, pero es que mucha gente como Laura estudia y están botellones. Sí, pero yo creo que es una generación, y Miriam lo sabrá como psicóloga, que disfruta con la violencia y además que tiene un elemento muy peligroso, que son las nuevas tecnologías. Yo soy periodista y recuerdo cuando cubrimos en el año 2009 los disturbios de Pozuelo. Era impresionante. Fue un domingo de madrugada, la batalla campal duró casi 4 horas peleándose con la policía. Tengo aquí los datos, lo he recuperado. 10 policías heridos, 13 incendios, 23 agresiones, un intento de asalto en una comisaría de policía por parte de 200 personas. Fue impresionante. O sea, eso era una guerra. ¿Qué pasa? Que a las pocas horas, o incluso cuando se estaba produciendo, entrabas en Internet y es que había cientos de vídeos grabados por esos jóvenes. Cientos, estaba todo, es que no hacía falta llevar una unidad móvil, no hacía falta llevar una cámara, porque los propios actores del acontecimiento, los propios protagonistas, se estaban grabando. Eso fue un domingo, porque las fiestas de Pozuelo fueron varios días. Al día siguiente, los reporteros volvieron, y recuerdo haber hablado con reporteros que fueron ese día, y los chicos que hacían botellón estaban enseñándole a la prensa sus heridas de guerra de 24 horas antes, enseñándole los vídeos, jactándose de los botellazos que le habían pegado a la policía. Entonces yo creo que nuestro botellón era un botellón como más sano, como más inocentón. No sé si lúdico, pero nosotros nos emborrachamos igual que los de ahora, me imagino que habría peleas igual que las de ahora. Lo que pasa es que, claro, ahora tienen un iPhone y tienen un YouTube y eso es muy peligroso. De todas maneras, también es muy peligroso generalizar, ¿no? Sí, Jesús, no todos los botellones acaban como estos que acaban en los telediarios. No, gracias a Dios, pero que sí es cierto que parece que ahora la caza al policía o siempre que hay una... No tenemos que remontarnos a 2009. Los pasados días en las inmediaciones del Congreso, que decir, eso no era botellón, pero que decir, hay una serie de elementos. Es decir, vamos a la individualización. Hay grupos que que surgen o que van simplemente a enfrentarse a la policía y a provocar un altercado. Entonces, hay que diferenciar, claro, hay que separar, es decir, los que son violentos de los que no. Eso hay que identificarlos. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hacéis en este caso vosotros? Pues, es decir, una vez que salta la chispa ya. Claro, es decir, cuando eso, lo que pasa es que hay que ver, depende de las actuaciones. El MTV, por ejemplo, es decir, ese tipo de eventos, es decir, esos están notificados a la delegación del gobierno, hay una previsión por parte de las fuerzas de seguridad, porque la delegación de gobierno hace una previsión es decir, el ayuntamiento tiene que poner una serie de elementos de seguridad. Y si eso hay una supervisión, ahí puedes hacer una previsión, una orden de servicio, pues no va a hacer falta estos medios, tantos policías, o no, o simplemente tener una previsión de que esa empresa que convoca el evento tenga una serie de vigilantes de seguridad. En fin, si cada evento tiene su propio afán. Y hay que afrontarlo de una forma profesional, pero de una forma distinta. El problema es, pues Pozuelo, por ejemplo, que decir que hay, que hay unos dispositivos de seguridad preventivos, pero que en un momento dado, pues un grupo de personas, pues, hay en algunas ocasiones hay que improvisar, pero hay que hacer todo lo posible para que, no puede salir gratis. A los violentos no le puede salir gratis. Sí, Jesús, pero en el concierto de MTV, fue en septiembre, un concierto de música, acudió un montón de gente. Yo recuerdo que eso fue que un grupo de chicos intentaron colarse en el concierto y ahí la policía tuvo que actuar. Claro. Pero bueno, tú dices que había un dispositivo preparado, pero hubo 60 personas heridas, 20 de ellos policías, con un dispositivo ya preparado, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo lo que está diciendo Jesús, que es un evento de riesgo previsible en el que hay unas medidas de prevención, tanto de los cuerpos de seguridad como de los cuerpos de sanidad, en este caso hablamos de la ciudad de Madrid. En muchas ocasiones tienes que tener ya un hospital de campaña, pero sí hay ambulancias preparadas, o siempre hay un dispositivo médico, un dispositivo de seguridad, eso tiene que estar previsto. Pero 20 policías heridos, es que
Claro. Eso está ocurriendo en los últimos años. Hace 5 o 6 años no contábamos que había tantísimos policías heridos. Pero también estamos dando una imagen un poco... y aquí, Laura, te voy a meter a ti. O sea, estamos dando una imagen de que vosotros salís los fines de semana y todos los fines de semana la liáis. Y realmente estamos hablando de que ha habido un suceso. Este fin de semana ha habido otro suceso. Hace un mes y nos estamos remontando a Pozuelo. ¿Vale? Además, ese suceso, el de la NTV, concretamente, no estaba convocado como un botellón, era un concierto. Era un concierto donde el aforo era limitado, pero la entrada era gratuita. Cuando se llenó el aforo, la gente que estaba fuera quiso entrar. Eso fue lo que sucedió en la NTV. O sea, no fue una situación de mezcla, alcohol, juventud. Era otra situación. Lo que pasa es que socialmente parece que sucede lo mismo. ¿Qué pasa con el botellón? No es solamente lo que ha pasado este fin de semana. Es que todos los fines de semana nos encontramos a multitud de jóvenes, y no tan jóvenes, también tenemos que decirlo, con una ingesta de alcohol por unos niveles desorbitados. Esto afecta al comportamiento, esto afecta a la capacidad de concentración, esto afecta a su rendimiento laboral y a su rendimiento escolar. No todos los jóvenes son ninis, que parece que también hemos lanzado ese mensaje. No, hay mucho nini, pero hay muchos chicos y chicas que estudian y trabajan, o que solo estudian o que solo trabajan. Entonces, esta gente también sale y consume, y no consume solamente alcohol, se mezcla con otro tipo de drogas. Y cuando en estos contextos sociales, lúdicos, en el que tenemos además un añadido como es consumo de determinadas sustancias y alcohol, alguien prende esta mecha, se produce un efecto contagio. ¿Vale? Entonces, de un grupito a lo mejor de 5 personas que empiezan a montarla, se van sumando el 5, 10, 15 y llegamos a 200. Pero afortunadamente tampoco tenemos la situación de la que estamos hablando, que hemos tenido este fin de semana, no se produce fin de semana tras fin de semana. Sí es importante resaltar, y sí tenemos que lanzar desde aquí un mensaje, creo que es nuestra obligación, ¿no?, también social, decir que efectivamente hay un problema social con el botellón, pero que no son estos actos tan bélicos como estamos hablando, sino el problema es un problema de salud, es un problema de salud pública, es un problema de falta de expectativas y es un problema de alternativa de ocio. ¿Vale? Ahí sí que parece que siempre nos estamos poniendo a los jóvenes de malos, y no. La juventud no es nada malo, es algo que tenéis que vivir y cada uno tiene que vivir su momento, ¿no? Entonces, cuéntanos tu experiencia, Laura. ¿Criminalizados? ¿Creéis que de repente todos se apuntan con el dedo como la generación perdida? No estudiáis, no trabajáis, os emborracháis y protagonizáis titulares. ¿Creéis que eso se está criminalizando cuando en realidad estamos a lo mejor culpando por un grupo pequeño o un grupo residual a toda la juventud? Sí, yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, siempre he estado estudiando o trabajando y para nada, o sea, a mí no me sienta personalmente mal porque sé que no va personalmente contra mí o mis amigos, pero evidentemente no todo el mundo es así. Yo he visto gente que se ha metido en peleas y tal y que las crea y le gusta crearlas, y bueno, porque se deben de aburrir y quieren hacerlo, pero vaya, que no todos somos así. O sea, yo creo que son una minoría y de ahí se saca ya que son todos, y eso no es así. De hecho, muchas veces yo cuando he visto en plan peleas de estas que ha habido mucha gente y tal, o sea, mucha gente más está sorprendida que grabándolo, sorprendida en plan, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede estar pasando esto? Como, por ejemplo, lo de la NTV, eso era en plan, ¿por qué está pasando esto ahora? O sea, no creo que todo el mundo sea así, o sea, para nada. Y la gente en la universidad, ¿os enseñáis esas grabaciones? Que a mí eso me interesa muchísimo. Esas grabaciones de móviles que se hacen, porque eso ¿para qué se hace? ¿Para colgarlo en internet o para mostrárselo entre los compañeros? A mí es una cosa que me genera muchísima curiosidad, el ver siempre que están grabándolo todo. Hombre, no sé, yo cuando era más pequeña y eso sí que es verdad que venían a clase y decían, jo, mira, no sé qué, mira la pelea o tal. Y lo miras y dices, madre mía, o sea, y luego hay gente que dirá, joder, mira, que sí que le ha dado bien, pero yo ahora no, a mí nadie me ha venido, ni en mi clase he visto que haya venido nadie. Ya no se presume de ello, ¿no? No, por lo menos lo que yo he vivido no. Pero bueno, sí es cierto que eso, que nosotros muchas veces, y de hecho algunas veces lo hemos utilizado en nuestra defensa. Puede ser una prueba de un delito, evidentemente. Claro. Los jóvenes que lo cuelgan no lo están teniendo tanto en cuenta. Tanto para bien como para mal. Claro. Es decir, que eso al final, hay veces que, por ejemplo, con los incidentes que hubo en el Congreso, es decir, el tema del bar, el encargado del bar, sí, es decir, que ahí también hubo mucha polémica. Es decir, nosotros hemos remitido toda esa documentación a la Fiscalía, es decir, para que contemple la posibilidad de abrir diligencias
contra esa persona y toda la difamación que ha habido contra el Cuerpo Nacional de Policía y los actuantes, quiero decir, porque apoyados en vídeos de YouTube que habían grabado personas que se han aportado al caso, quiero decir, se demostraba que eso no era así. O sea, todo eso que ha ido rodando por los platós, es decir, no ha sido en absoluto así, al contrario. En cualquier caso, estamos mezclando acontecimientos, estamos mezclando el botellón con esa convocatoria Rodea al Congreso donde yo estuve presente y allí para nada se consumía alcohol. Bueno, quien quería podía comprarlo porque había gente vendiendo cervezas igual que había gente vendiendo... Pero no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero que a lo que yo voy es al hecho de que decir, esas grabaciones, yo ahora por ejemplo tengo mi perfil de Twitter y cuelgo mi foto. ¿Y por qué? Pues porque, o en Facebook, cuelgo mi foto en mi muro para, bueno, pues para que a mis amigos o a la gente que yo quiera compartir. Es decir, esos vídeos, es decir, cada uno o en el perfil de YouTube o en el registro de YouTube que tenga, cuelga ese vídeo. ¿Para qué? Pues bueno, cada uno tiene al final su finalidad de por qué abre un perfil en una red social y por qué comparte con determinadas personas. O bien o sea, lo comparto al público en general o solo a determinadas personas. Pero ahí yo he puesto eso que he grabado y eso puede ser utilizado, que es a lo que vamos, para demostrar que eso no es cierto, que los hechos fueron así, o para demostrar que esa persona ha cometido un delito o no. Y puede ser inculpatorio o exculpatorio, que eso, pero que la realidad está ahí. Y eso es también una herramienta, eso que bueno, pues que tenemos ahí para también eso. Es que las nuevas comunicaciones, lo que les ha facilitado, y a mí, perdonad, pero es que a mí me da mucha envidia no haber tenido las tecnologías que tenéis cuando yo tenía 17 años. Bueno, hubiese sido la reina. Sí, antes de ayer, Miriam, pero no para hacer apología de un delito. No, pues ahí era lo que iba. Porque es que se graba el acoso escolar, se graba el bullying, el móvil, se graba ya todo. No está hablando de eso, estoy hablando de ¿para qué es para el adolescente importante? La referencia del adolescente es su grupo. ¿Cómo pueden sentirse parte e integrados de ese grupo? A través de las nuevas tecnologías. Un chaval que no tenga 20 no está en el mundo. ¿Cómo va a quedar con sus amigos? ¿Cómo se va a relacionar? Si no tienes 20 es que no te enteras ni de la quedada. Laura sonríe y asiente. Claro, Laura dice... Claro, ¿Hay vida después de 20, Laura? Sí, yo en Twitter, ¿no? cada vez sí. Yo cada vez soy menos 20 y soy más Twitter, pero sí, yo tengo... Es más vieja, ¿no? Conozco gente que sí que no tenía 20 y estaba totalmente... Como descolgado. Si no le llamabas o el WhatsApp también, o sea, no tienes WhatsApp, ya no te llamo porque me cuesta y... Yo te tranquilizo, Laura, hay muchas generaciones que se han criado únicamente con teléfono y aquí estamos, para bien o para mal. Volviendo al tema del botellón, las autoridades, esa especie de estado de gracia con fiestas populares, aquí el botellón está prohibido, pero como son las fiestas locales, pues estos 3 días podéis. ¿Eso hay que acabar con ello? Si el botellón es malo, ¿tiene que ser malo siempre? ¿O deja de ser malo cuando hay fiestas y bueno, que beban los niños en la calle? A ver, yo creo que eso al principio lo hemos comentado. El hecho de que haya botellón no es malo en sí, ni deja de ser, o sea, no es ni malo ni bueno, sino todo lo contrario. O sea, uno queda, se toma una cerveza o se toma una copa en el parque con sus amigos, coge, se termina, lo mete en una bolsa, lo tira en un contenedor y encima lo recicla, que pone cada cosa en su sitio y aquí paz y por después ejemplo, en el gloria. botellón no se puede controlar la edad de aquellos que están consumiendo alcohol. Esto es a lo que vamos. Y en un bar sí debería controlarse, aunque no siempre se haga, hay que decirlo. Claro. De hecho, los detenidos... Hay dos menores y la mayoría de los implicados, aunque no fueran detenidos, están entre 16 y 28 años. Porque en un bar, al fin y al cabo, si pillan a 2 menores consumiendo alcohol, la responsabilidad es del propietario del local. Claro. Si es en un botellón, ¿quién es el responsable? ¿El ayuntamiento que ha dado permiso porque eran fiestas? Pues que eso, ahí algo está fallando. Claro, ahí algo falla. Por eso es lo que hablábamos antes, que hay que ir a las causas de por qué se produce todo eso. Si ya no porque el hecho en sí, porque al final a lo que vamos es que después del botellón se deriva en violencia. Sí, pero ahí hay una serie de elementos que hay que valorar, algunas en conjunto y otras por separado. El tema de los menores, importantísimo. El tema del ocio alternativo que tú decías, ¿por qué no hay? ¿Es que no hay otra forma de divertirse? Pues habrá que buscar, a ver por qué es esa forma la que tienen de salir de su tensión, descargar toda esa tensión acumulada durante la semana porque o no estoy estudiando, o sí estoy estudiando. Pero mira, yo soy andaluza y la feria de toda la vida, eso es como un botellón inmenso. Y los botellódromos que autoriza la Junta de Andalucía, esos recintos que se dan 24 horas de consumo. Y en la feria, más alcohol que se ve en la feria, que empiezas a la 1 de la tarde y te vas a las 7 de la mañana, más alcohol. Y yo no he visto nunca, por lo menos yo no recuerdo nunca, 200 personas asaltando la comisaría de Triana. O sea, es que no. Claro, es un uno contexto... acabaría en el río.
Pero es verdad que es un contexto diferente. Sí. Y es algo que se sabe que está permitido durante la semana de feria, que esto lo podemos hacer. Y el botellón también lo que tiene es un añadido, que es una transgresión. Claro. Y no olvidemos que una de las funciones de la juventud es romper lo establecido para avanzar hacia otra cosa. Buena, mejor, peor. Da igual, siempre nos encontramos con este choque generacional, ¿no? Tus abuelos dicen, ay, en mi vida pasada yo iba al baile, tus padres al guateque y tú al botellón. ¿Vale? Entonces, tus abuelos criticaban a tus padres te critican a ti. Y los padres no acaban de contarte que bebían cuando iban de guateque. Bueno, que bebían y que no solamente bebían, también hacían otras cosas que estaba prohibido de cara a los abuelos. Entonces, siempre es esa transgresión del adolescente que está en su momento de romper e innovar. Y eso lo facilita el botellón. Pero si lo mezclamos con el contexto que tenemos, que se sienten de verdad, que es que los chavales se sienten sin alternativas, que necesitan ser más escuchados. La etapa de la edad de mayor soledad es la adolescencia, aunque nos creamos que no. Entonces vamos también a escuchar a nuestros jóvenes, vamos a aprender de ellos y vamos a apostar porque tengan un ocio sano y porque esta conducta de botellón, si nuestra norma dice que no puede haber botellón, que aprendan a hacer otra cosa, y si nuestra norma tiene que adaptarse, a lo mejor lo que tenemos es que ubicar unos recintos adecuados, enseñar a beber. No podemos olvidar que nuestro contexto social es España y que en España el alcohol forma parte de nuestra cultura. Sí, pero esa falta de respeto a la autoridad. De respeto a la autoridad. Sí. Ya luego mezclamos con otras cosas, que es falta de respeto a la autoridad. Claro, es que es otra cosa. Es falta de respeto a la autoridad. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer el paralelismo con lo que está sucediendo en las familias, en los que nos encontramos padres que te dicen, por favor, ayudadme, mi hijo me maltrata. ¿Vale? Y estos hijos también hacen botellón. Eso antes no pasaba, porque cada vez tenemos más niños con este empoderamiento, niños que se enfrentan a sus padres. Por lo que hablábamos, tienen falta de control de impulsos, no han tenido límites, y el no tener esta norma les hace... Todo es válido. Es decir, yo creo que ahí hay un cúmulo de circunstancias que tú dices, y todo va confluyendo hacia la escuela. Es decir, es un tema de formación en muchos casos. Es decir, tú dices, es que los niños no tienen límites, es una cuestión de transgresión, que al final dices, pues ahora vamos a montarla con la policía. Es decir, vamos a ir antes. ¿Por qué no? ¿Por qué esa formación? Es decir, esos límites, hombre. Es decir, hay muchas veces que es verdad que los padres hacen, no que hagan, entre comillas, dejación de sus funciones y delegan la formación de los niños en el colegio. Es decir, que eso yo creo que habrá que ver, ¿no? A lo mejor los padres tienen que asumir la responsabilidad de la propia educación de sus hijos. Es decir, que el colegio le puede enseñar matemáticas, que el colegio le puede enseñar literatura, pero la formación es responsabilidad de los padres. Es decir, porque luego lo veremos, que si esas multas de 500 o 600 euros... Las pagan los padres, claro. Las pagan los padres. Claro que las pagan los padres, pero ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Los padres son los que educan y la escuela o el colegio te enseña y te educa a socializarte en un contexto entre iguales. Pero la norma, el respeto a la autoridad, el respeto a los mayores, eso tiene que estar puesto en casa. Claro, pero hemos llegado hasta el punto de que hay que legislar que los profesores son autoridades, cosa que nunca se había... Que si hemos pasado de una escuela... Es un cambio radical, hemos pasado de un lado al otro del péndulo. Entonces, vivimos en un siglo en el que las cosas cambian muy rápidamente, la información se actualiza mucho. ¿Por qué les digo esto? Porque es un cambio de tercio para irme a La Gaceta. Todas las tardes intentamos conectar con el plató, el restaurante que tenemos aquí al lado, en Castellana 36, para que algún responsable del periódico nos cuente en qué temas está trabajando. En este caso tenemos a Susana Burgos. Susana, buenas tardes. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes a todos. Pues como os podéis suponer, estamos muy pendientes en La Gaceta y mañana va a ocupar un lugar muy importante ese golpe policial a la mafia china. Nos interesan mucho los datos, llevamos todo el día a vueltas con el tema, pero en La Gaceta estamos especialmente pendientes de la red de funcionarios corruptos que, en connivencia con las mafias chinas, permitieron que se evadieran tanto como 5 millones de euros cada mes. Luego también nos ha escalofriado, como no, ese informe de la UNESCO según el cual España está a la cabeza de toda Europa, tanto en fracaso escolar como en desempleo juvenil. Nos parece que este estudio revienta y de qué forma la primera de las 3 jornadas de protesta convocadas contra el ministro de Educación, porque es una huelga política, como llevamos diciendo en los últimos días, más que otra cosa. Y luego, como tema propio muy interesante, el dinero que ha dilapidado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,
tantos como 94 millones de euros desde el año 2010 en pagar a fundaciones públicas andaluzas, fundaciones con capital 100% de la Junta de Andalucía. No se lo pierdan, todo esto y mucho más mañana en La Gaceta. Hasta mañana, adiós. Pues mañana lo leemos, Susana, y mañana volverá La Gaceta de la Tarde. Gracias por acompañarnos, Laura. No desfallezcas, mucho ánimo, que tu generación lo vais a tener complicado. Sí. A ustedes les digo hasta mañana y mandarle un saludo muy especial a Teresa Fernández, que está enferma, pero esperamos que mañana pueda estar aquí de nuevo al frente de esta Gaceta. Hasta mañana. ¿Estás segura de que se comen el bocadillo? Tapa Negra les encanta por su sabor y textura y es rico en hierro. Con su bocadillo no te la juegues. Tapa Negra es único. Actimel te lo tomas rápido, ¿verdad? Pues tardamos mucho en preparártelo. Le ponemos leche, después nuestro exclusivo LK6 y empezamos un proceso único de 3 días de fermentación para que haya los 10.000 millones de LK6 Danone que lo hacen único. Y además lo reforzamos con vitaminas. Actimel, el desayuno de las defensas. Agitar, disfrutar... Y listos para empezar. Un grito. Una nación. Un pueblo. Ahora más que nunca, cuando quieren dividirnos, un grito de unidad. Ahora más que nunca, un grito por la patria. España. Consiga con La Gaceta la exclusiva colección de 5 complementos con la bandera de España. Segunda entrega. El pañuelo con la bandera española por solo 5,95 euros más con La Gaceta. Desde el viernes 19 de octubre. Invierta en una España mejor. Compre La Gaceta. Español, yo soy español. Para ti, el fútbol es picardía, sabe robar en su momento, sabe pegar una trompada. 90 minutos. Para mí eso es fútbol. Sal de los 90 minutos. El día que el fútbol tenga el señoría que vos decís, deja de hacer fútbol. Se perdió la picardía, se va a venir un córner y se está diciendo... ¿Qué dices, loco? Sal de los 90 minutos. Tú eres un jugador y tienes que tener una imagen, un mensaje. El fútbol es pasión, polémica, afición y punto pelota. Intereconomía Televisión. Más directo, más deporte. Intereconomía, también en América. La tienda de Intereconomía presenta en el centenario del Titanic el servicio de mesa de sus restaurantes de primera clase. El gran conjunto que incluye la vajilla Luis XVI, la cristalería Cordon Bleu, la cubertería con oro de primera ley en los mangos, la mantelería bordada de algodón natural y el juego de whisky. Todo este fabuloso conjunto puede ser suyo por solo 40 euros al mes, incluyendo como regalo 12 bajoplatos, 2 portavelas y el libro Titanic, en cuyas páginas se describe este mismo servicio de mesa. Llame al 902-800-800 y haga su reserva ahora. Comprobará que el lujo y la clase del Titanic no se hundieron para siempre en el mar, sino que usted puede revivirlos plenamente en su hogar. Con Titanic, de la tienda de Intereconomía. La enseñanza superior en Marruecos está compuesta por una red extensa de universidades y escuelas superiores que aseguran una formación de calidad en diversas disciplinas. En total, el país cuenta con 310 centros de formación públicos, 18 universidades y 192 establecimientos de enseñanza superior privados. Del Marruecos existe desde 2003.
En 2003 teníamos más o menos 200 personas en la instalación de Casablanca. Tuvimos un crecimiento fulgurante y estamos a 10 veces más actualmente. Tenemos 2.000 personas en la instalación de Casablanca. La instalación de Casablanca se caracteriza por su diversidad, su multiculturalidad. Tenemos más o menos 17 nacionalidades en la instalación de Casablanca. Hablamos más o menos 7 idiomas y servimos, en términos de nuestros mercados, a 18 países distintos. Et on adresse par rapport à nos marchés 18 pays différents. Le Maroc est prêt pour tirer opportunité de cette nouvelle vague. Marruecos está listo para sacar provecho de esta nueva ola importante de crecimiento de la industria aeronáutica. Está listo para acompañar las pymes que quieren mejorar su competitividad colocando una parte de su actividad en una zona offshore. Marruecos está listo para acoger estos industriales y pasar a una segunda fase de desarrollo y consolidar su posición como la base aeronáutica más competitiva y cercana a Europa. Consolider sa position comme étant la base aéronautique la plus compétitive et la plus proche de l'Europe. Con más de 60.000 graduados al año, los recursos humanos en Marruecos reúnen todos los requisitos para convertirse en el eje de una inversión competitiva y creación de valor. Nivel de formación, apertura cultural, dominio de varios idiomas y de las nuevas tecnologías, apego al espíritu empresarial, así como la capacidad de adaptación al cambio de actividades y costes laborales competitivos. Una situación que ha hecho que muchas empresas no duden a la hora de apostar por Marruecos. La población marroquí es joven y activa. El 64% tiene menos de 34 años y más de 5 millones de habitantes son hispanohablantes, destacando también el extendido uso del francés y la fuerte penetración del inglés entre jóvenes y ejecutivos. Marruecos está llevando a cabo una política de formación profesional muy dinámica que permite a las empresas disponer de recursos formados y cualificados. Además, Marruecos se ha comprometido de forma voluntaria en apoyar y valorar la investigación científica e innovar mediante proyectos ambiciosos.